acusen a mí, porque toda esta semana sentí también que me ponían como acusando a él y a mí, de mezclando todo como en una misma causa, cuando yo no soy villana en esta historia. El villano es él, dije, porque es el que está siendo acusado de golpeador. Tenemos la certeza de que aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no solo se reconociera a las mujeres, también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones. No les bastó con el ataque personal a la familia, no les bastó con tolerar los discursos de odio, no les bastó con un gatillazo en la cabeza y ahora resulta que la responsabilizan porque no tenía una buena custodia o, como decía ayer la tapa de Clarín, vuelve a buscar protagonismo declarando. En términos éticos y humanos siempre se le crea a la víctima y se la acompaña. En términos jurídicos hay que garantizarle al imputado que tenga las garantías procesales. Y en términos políticos, cero impunidad para cualquiera, se trate de quien se trate. La cultura es el cemento que une a los ladrillos en la construcción de una identidad nacional. Los países débiles ponen un ladrillo arriba del otro sin cemento. ¿Vos podés construir una pared? Sí, podés construir una pared. No te apoyes, te pido por favor. El nuevo inicio del segundo cuatrimestre, que mostró el hartazgo de la docencia y la no docencia universitaria respecto del destrato, respecto de la agresión permanente que este gobierno está haciendo sobre todo el sistema público universitario. Y quiero remarcar esto, no solo sobre la UBA, sino sobre el conjunto del sistema público universitario. Lo digo acá, estoy orgulloso que dentro de las cosas que eliminamos el siniestro Ministerio de la Mujer y el siniestro INADI, que se utilizaban para perseguir ideológicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Buenas noche de viernes. Sí, viernes al fin, pero vieron cómo es. En Argentina no se distingue el día. Mucha información y vamos a repasar además toda la semana. En minutos nada más viene al estudio de A24 en QR Francisco Paultroni, senador nacional por la libertad de Avanza. Vamos a preguntarle si cree que este tiempo de debates en el Senado se van a debatir dos cosas muy importantes y muy pronto. Temas jubilaciones y financiamiento universitario. Pero vieron que la oposición más amigable dijo en su momento, listo, después de la ley de bases ya le dimos las herramientas que necesitaba, ahora la cosa se va a poner más peliaguda. Le vamos a preguntar a ver qué imagina, qué discusiones imagina y sobre todo a que nos explique el milagro argentino. Javier Milei dijo esta semana, hay un milagro en la Argentina, los únicos que no lo ven son los argentinos. Bueno, vamos a preguntarle al senador cómo se explica y sobre todo por datos que nos trae hoy Pablo Ibáñez, muy detallados, que tienen que ver con la caída del consumo. Son caídas históricas. Ni siquiera en pandemia se dan registros de caída de la actividad y sobre todo de la caída del consumo. Y vamos a ver de qué manera eso es parte del milagro argentino, si está por venir, si es la luz al final del túnel, los brotes verdes, el segundo semestre o qué. Vamos a hacer el repaso que hacemos además habitualmente todos los viernes sobre cómo está impactando la caída de la actividad económica en todo el país, en las portadas de los medios y distintos portales de Internet. Pero en este arranque nos vamos a quedar con un posteo del presidente de la Nación, Javier Milei, que vuelve a insistir en la comparación entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, o mejor dicho, los y las periodistas. Acompáñenme, vamos a ver si podemos identificar qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que el presidente tiene entre ceja y ceja cuando habla de redes y lo compara con el periodismo tal cual lo conocemos. Iba a decir el periodismo, pero no hay en redes sociales, es algo que no parece maridar bien. Bueno, aquí tenemos el Periodistas en llamas es el título. Los acontecimientos que se vienen dando en nuestro país están sacando a la luz mucha de la basura subterránea de lo que nos hundía. Si bien no es nuevo el llanto de un gran número de periodistas respecto del rol de las redes sociales, estos días nos han permitido ver con mayor claridad el rostro del totalitarismo de una gran cantidad de ellos. Bueno, es un mensaje realmente muy, pero muy largo. Muy largo. Me interesa sobre todo dos párrafos.
Por ejemplo, es un clásico verlo llorar, se refiere a los periodistas, es un clásico verlo llorar contra las redes por haber perdido el monopolio del micrófono. En este sentido lloran porque perdieron el poder de mentir, calumniar, injuriar, difamar y hasta extorsionar sin costo. Hoy las redes aportan acceso a la información que permite validar lo que se afirma, al mismo tiempo que provee un archivo instantáneo. Obviamente, y sin lugar a dudas, cuanto más sucio está el periodista y más oscuro su pasado, mayor su odio a las redes sociales. Inmediatamente después, Javier Milei elogia a Elon Musk, que es el dueño de X, ex Twitter. Claro, ahí hay una yunta, ahí hay una relación en ciernes, digamos, pero básicamente lo que le dice es, bueno, por ejemplo, en X o en la ex Twitter, ahí se da todo esto que estoy viendo como gran emblema y Elon Musk dando libertad. Es el que viene a ofrecernos libertad, ese modelo. Quiero ir al último párrafo, al último puntualmente. Bueno, comportamientos que no dejan de sorprender, muy largo el tuit del presidente o el mensaje del presidente, ahí aparece lo que Elon Musk nos ha regalado, la libertad, exactamente. Periodistas, ustedes han elegido la noble función de informar. Saben que si mienten está mal y así como a ustedes les gusta controlar al poder, no se quejen si las personas quieren controlar si dicen la verdad. ¿Acaso es mucho pedir que digan la verdad? ¿Por qué deben callar los que dejan en evidencia a los falsos periodistas, a los mentirosos y operadores? ¿Cuál es el problema que haya libertad para que todos puedan decir y opinar lo que quieran como hacen ustedes con total libertad? En definitiva, lo más maravilloso de la libertad es que la competencia dejará de lado a los que no brindan un servicio de calidad y elevará a los profesionales honestos. La libertad de expresión es para todos, no solo para los periodistas. Creo que viene viva la libertad, carajo, etcétera, etcétera. Acá, la pregunta que hay en este extenso mensaje de Javier Milei, que por extenso evidentemente le importa y mucho, se juega mucho el presidente en esta discusión, ¿qué es lo que está discutiendo? ¿Cuál es la discusión? ¿Es la discusión la libertad de acción que permite eventualmente Internet y las redes sociales? ¿O se está discutiendo, como parece decir el presidente, el criterio de verdad? Esa es una discusión interesante. Ahora, las redes sociales han sido la mayor fuente de noticias falsas, de fake news, que hayamos visto en el último tiempo, y sobre todo la manera de circular más velozmente. Alguien dirá, bueno, pará, con la invención del periodismo también, tradicional, también se inventaron las mentiras. Es decir, la mentira es parte de la construcción del sentido común, de una imagen, de la opinión pública desde siempre. Eso es cierto. Ahora, el periodismo tiene ciertas reglas de juego, tiene ciertas reglas básicas, tiene ciertas reglas de convivencia. Podemos discutir, ¿esas reglas de convivencia están funcionando bien? ¿Las reglas de juego del periodismo tradicional funcionan como deberían? Es una buena discusión. De hecho, desde los medios de comunicación, los y las periodistas las planteamos permanentemente. En las redes sociales esas reglas no están. En las redes sociales no hay una regla de chequeo, no hay supervisión. No es que hay cosas que funcionan mal, se tienen que corregir. No, la esencia es que no las haya. Y entonces proliferan mucho más fácil las mentiras. Y las operaciones y la viralización de ese tipo de cosas corren a una mayor velocidad. ¿Tenemos la verdad sobre esto? No. ¿Esto quiere decir que no tienen que existir las redes sociales? No. ¿Que ofrecen una posibilidad muy concreta de una expresión a personas que por ahí no tienen la capacidad de hacer llegar sus ideas? No, esto está muy bien. Pero compararlo con el ejercicio profesional del periodismo, aunque el periodismo necesite modificaciones, saneamiento, sacarse las caretas, por supuesto que eso puede convivir y son discusiones, pero son discusiones, parecen ser discusiones bien distintas. Ahora, ¿qué es lo que sí ha traído las redes sociales al debate de la política, que es a lo que se refiere puntualmente alguien que construyó su carrera para llegar a ser presidente a partir de las redes sociales y que dice, yo no necesito una plaza llena ni un balcón para hablarle a la muchedumbre. Yo necesito las redes sociales y con las redes sociales me alcanza. ¿Qué es lo que ha proliferado? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, una de las cosas básicas que cambió, primero es el relativo poder de los argumentos. En los medios tradicionales el argumento tiene un valor, o ha tenido un valor muy importante. En las redes sociales es el impacto. En las redes sociales la emocionalidad le gana a la discusión de ideas. En las redes sociales aparece la violencia como manera de acumular política. ¿Por qué? Porque si alguien, ¿vieron cómo se dice? Bueno, que hay que domarlo.
un gol al ángulo en función de alguna frase determinada, etc. Es decir, un extremismo verbal que fue una manera de acumular política para personas que no tenían un recorrido en la política y que no necesitaban demostrar su capacidad para gestionar, su capacidad para intervenir en debates públicos con otro tipo de reglas, con otro tipo de marcos. Y uno podría pensar eventualmente que las redes sociales, habiéndose involucrado como lo hicieron en el debate político, nos permitieron, han generado el corrimiento de una enorme cantidad de límites que no pensábamos que se iban a correr, sobre todo en la manera de interactuar entre dirigencia política y las audiencias y la población. Les voy a dar un solo ejemplo de esto. Esto ocurrió hace algunas horas nada más. El presidente Javier Milei frente a empresarios. Decía lo siguiente. Los grandes vencimientos de deuda son en enero y en julio. Es cuando se pagan los intereses y se paga deuda. Entonces, es increíble porque entonces lo que me están diciendo es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil puta les aviso que les puse rótulo, pero todavía no lo justifique, la justificación viene ahora. Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. A ver si podemos ponerle una pausa, un segundito. Ahora volvemos a escuchar. ¿Pero vieron lo que pasó? Es muy interesante. El presidente Javier Milei dice lo que dice, insisto, con aquello de los límites que se van corriendo para la investidura presidencial. El auditorio empieza a aplaudir. ¿Qué empieza a aplaudir? Porque Javier Milei vuelve y dice, pará, yo etiqueté, pero todavía no les expliqué por qué estoy diciendo esto. El auditorio aplaude esa verborragia del presidente Javier Milei, pero no el argumento. Es decir, el modo de comunicar, la frontera que se va corriendo, yo diría esa violencia verbal. Podemos volver un segundito al testimonio y lo completamos. Vamos de cero, pero presten atención a esto que les decía, porque el propio presidente lo señala. Eso es interesante. Dale. Los grandes vencimientos de deuda son en enero y en julio. Es cuando se pagan los intereses y se paga deuda. Entonces, es increíble porque entonces lo que me están diciendo es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil puta les aviso que les puse rótulo, pero todavía no lo justifique, la justificación viene ahora. Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil puta. Bueno, es interesante el rostro del presidente que también se sorprende que lo hayan aplaudido antes de explicar efectivamente por qué lo estaba diciendo. Un presidente muy convencido en lo que dice, en su manera de entender la economía. Es decir, había una justificación por detrás que el presidente quiere siempre dar, porque siempre argumenta Milei. Le llamó la atención que le estuvieran aplaudiendo esa manera de decir efectivamente las cosas. Tenemos la verdad, es decir, la discusión está abierta respecto de las redes sociales, el ejercicio del periodismo, lo que plantea el presidente en ese tuit tan extenso que acabamos de leer. A tan solo una hipótesis. La hipótesis es que, por el modo en que se introdujeron las redes sociales en el debate político, por lo que efectivamente hicieron y el modo emocional en que introdujeron a la discusión política, es posible que hoy tengamos un presidente que diga esto y la verdad es que no pasa nada. Porque de alguna manera se naturaliza y no es la primera vez. Milei siempre habla así. En el 2018, cuando estaba ingresando a la arena política, en el 2021 en su campaña para ser diputado y en toda su campaña e incluso cuando es presidente. Interesante el fenómeno, para debatirlo no queríamos que pase inadvertido. Hola Martín Granowski, Pablo Ibáñez, ¿cómo estamos? Muy bien. Los saludo ya a Francisco Paltroni, senador nacional de la Libertad Avanza. ¿Cómo anda? Buenas noches, muy bien. Gracias por estar acá, ¿eh? No, por favor. Ya arrancamos la charla. ¿Tienen periodismo en sangre, Martín y Pablo, en esta discusión que plantea el presidente Milei entre redes
y las redes que vienen a decirle al periodismo que ya no tiene el monopolio de la verdad ni de la mentira. En todo el texto que vos leíste, sí, estoy de acuerdo con la frase final, no con la última, con la anteúltima. ¿Cuál es? La libertad de expresión no es un tema de los periodistas, la libertad de expresión es la libertad de expresión de todos y todas. En realidad, no lo dice él, pero además de libertad de expresión hay un derecho a informarse que es sagrado y es constitucional. Digo, en eso estoy absolutamente de acuerdo, aunque no esté expresado de esa manera. En el resto, la verdad que yo me siento ajeno a las cosas que dice. Digo, yo nunca lloré por algo que dijera en las redes sociales. Digo, lo planteo en términos personales, desde que existen las redes sociales. Nunca protesté por una crítica, a mí por lo menos, nunca protesté por una crítica. Ahora, el establecimiento del insulto y el establecimiento de la agresión por parte del presidente a un periodista cualquiera, aunque yo no esté de acuerdo con ese periodista o con esa periodista, no importa. Digo, crea una costumbre de utilizar la asimetría de poder, y ahí la asimetría de poder, presidente versus periodista por un lado, ese es un elemento. Asimetría de poder que cuando se convierte en ejercicio puede terminar siendo peligrosa y puede terminar coartando la libertad de expresión. Ahora, hay otro elemento aquí que a mí me parece que hay un uso político en este largo tuit del presidente, y el uso político es muy parecido a lo que Milei hizo en general con los dirigentes políticos. ¿Qué hizo? Esto es la casta. Primero fueron los dirigentes políticos, después eran los empleados públicos. En algún momento, hasta quienes recibían planes sociales, los periodistas empiezan a ser parte de la construcción de la casta también. Entonces, ser periodista va a ser parte de la casta. Con lo cual, si sos periodista, sos un enemigo ¿de qué? Del desarrollo, o sos alguien que propone el impuesto inflacionario. Porque hay otra cosa interesante en lo que vos citaste, esto ya más allá del tuit. Sí. En ese discurso no hay sujeto. Yo siempre desconfío, no desconfío por una razón ética, desconfío en términos de rigor de la gente que habla sin sujeto. Digo, hay verbos sin sujeto. El presidente le pone nombre y apellido, pone mucho más nombre. No, en esta oportunidad no por es eso cierto. digo, a veces lo pone, pero a no veces es un presidente que le esconda cuando tiene que hacer nombres propios. Lo ha hecho y ha generado. Sí, a veces sí. En este caso, yo no sé quiénes son los hijos de remil puta que quieren emitir y crear un impuesto inflacionario. Si pone nombres, podemos discutir nombres. Si no pone nombres, para mí es abstracto y no me hago cargo. Digo, no es que no me hago cargo yo. Me parece que nadie se tiene que hacer cargo de algo. ¿Qué les pasa con la idea de que las redes sociales traen una libertad que el monopolio del periodismo cercena? Porque hay una manera de circular información, una manera de circular noticias en redes sociales respecto del hacer periodístico. Capaz es un debate muy... No sé, respecto de la buena praxis periodística, porque también existe la mala praxis periodística, ¿no? Digo, por supuesto. Seamos claros. Claro. O sea, yo no hago la defensa del periodismo en general de manera corporativa. Defiendo nuestro periodismo, el de QR, y defendería otro más, digo, pero en este caso estamos en QR. Defiendo a rajatabla nuestro periodismo, ¿pero por qué? Porque fundamentamos, porque analizamos, porque no nos bajamos línea, no nos dedicamos a bajar línea gritando, digo, porque investigamos, porque estamos dispuestos a que nos critiquen. Yo defiendo ese tipo de periodismo, no defiendo el periodismo en general. ¿Qué estás viendo, Pablo, en esto que propone el presidente? Es una discusión que tiene que ver con poner al periodismo en el equipo de los responsables de la decadencia argentina. Es políticamente una estrategia interesante porque él creció en la televisión, pero después tuvo la expansión con un manejo inteligente de los medios. Lo que yo por ahí no estoy tan seguro es que haya no haya todavía mecanismos en redes haciendo alguna especie de control. ¿Sí? Porque de hecho Twitter, por ejemplo, que es habitualmente la red que se suele decir que es como la mayor cloaca en el sentido de la información basura que circula por los modos y demás, tiene algunos mecanismos de validación. Hay algunos tweets que vienen la posibilidad de agregarle información de contexto para aclarar algún tipo de información. Lo que me parece más delicado con las redes, y creo que se venía viendo con los medios, es que las redes separan. Digamos, el algoritmo separa a todos los Pablos Caruso por un lado y separa a todos los Francisco Paltroni por otro lado. Entonces, cada uno vive con su propia agenda de verdades. Eso me parece más peligroso que, en todo caso, lo que se puede decir. Porque, en definitiva, sí, yo siempre parto de una base que si uno quiere creer una barbaridad es porque tiene ganas de creerla. No es porque alguien te lo va a decir, no porque Pablo Caruso o porque... Bueno, ahí hay reglas en el ejercicio del periodismo que son interesantes y que en las redes a veces no
no funcionan. En el periodismo a veces tampoco funcionan, No, hay que decirlo. yo le bajo No, bastante claro, la expectativa exacto, por eso a la yo idea de hablaba que el de buenas periodismo prácticas. tenga Sí, tal cual. regímenes de control Interesante demasiado... para agregar como contexto que el presidente está siendo muy crítico de aquellos países que están tratando de ponerle algún tipo de limitación a ciertas redes sociales. No Venezuela, ¿qué otros países? Inglaterra, básicamente. Se Lo dijo refiere a Inglaterra, ¿no? Al Sí, socialismo sí. de Inglaterra. No, y déjame decirte una cosa más. Sí, vamos con Tampoco el nos Senado. creamos que es el inventor, Milei, de este mecanismo. No, por Llega supuesto. bastante tarde porque otros lo usaron. No, quizás fue con quien mejor más lo usó y más éxito rápido. Inicialmente, digo, lo que pasa es que le encontró, me parece, le encuentra un formato desarrollado con habilidad para poder tener ese formato que le resultó muy eficaz y, que lo sirvió muy Pablo, bien. y con el apoyo directo de Musk. Sí, Tema para por supuesto. desarrollar, pero Y el apoyo explícito. explícito y directo de Senador, Musk. ¿está bien que el presidente insulte de la manera en que lo hizo en lo que vimos recién? Primero me gustaría seguir la misma Sí, línea que adelante. venían hablando. No sabía si se quería... No, involucrar. es que, miren, la última vez que se abrió un umbral en la República Argentina fue el 2001. ¿En qué sentido? En la oportunidad de cambiar las cosas en serio y Sí. buscar una Argentina distinta, que es lo que la mayoría de la sociedad quiere y buscó a través del voto. Pero en ese entonces, el 2001, era el cuento que te contaban el paquete que le vendían los grandes medios. ¿A quién? Y a los que iban a ser los candidatos a presidente. Entonces, ¿sabes qué? Mira, vení, nosotros contamos tu historia, vamos, le hacemos una entrevista a la maestra, que fuiste el mejor alumno, que siempre llegabas temprano, siempre peinado. Y la gente compraba ese verso. ¿Por qué? Y porque un medio, los grandes medios, eran lo que salían a vender a los candidatos que había que imponer. Y así fue como nos compramos el buzón y perdimos 20 años más en la historia argentina, que se ha llamado el empobrecedor kirchnerismo que se está terminando de ir. Entonces, yo festejo este cambio de era que está dado principalmente por estos dos grandes factores. El recambio generacional, que ya el 62% de la población tiene ya es nacido a partir del año 81, y el avance tecnológico. Señores, hoy una criatura de 5 años te googlea, donde no te lo convences mucho lo que hiciste, te googlea, te busca, te piden el quit. ¿Me entendés? En 2 minutos Pero te dice, entonces, yo soy Francisco, empresario, dame el quit. ¿Sabes qué? No está escrito ni en ganancia. Entonces se terminaron los mentirosos. Pero, Francisco, con internet entonces, se terminaron los mentirosos. El problema, Francisco, no termina de ser el criterio de verdad. El problema es quién tiene la capacidad para llegar con un mensaje y construir su propia verdad. Porque aquí hay... No, pero Tampoco es la garantía propia. utilización de los acá nadie ejércitos de pone la propia troles. verdad, y demás. porque esto es un diverso y un ecosistema que prospera por todos los rincones. Pero ya la verdad... Pero quien tiene músculo, menciona el tema de los troles, por ejemplo. Quien tiene músculo para contratar y para poner eficiente... No es así. ¿No existen? Fíjate, ahí salieron unos soldaditos a pegarme a mí por el tema del hijo y ¿qué les pasó? No, hoy tenés una mayoría ciudadana que se impone en las redes. Entonces vos podés tener 50.000 trolls. Y quedaste bien tranquilo que 23 millones de ciudadanos que votaron son mucho más. Bueno, este es el debate, ¿no? Y resulta Pero sumamente una interesante. línea cortita con Sí. eso. También es cierto que me parece que hay un error conceptual en separar medios de redes. Porque todo está mezclado, porque los medios se nutren de lo que pasa en las redes y Claro, lo que eso pasa te en iba las a decir, redes hoy los medios retroalimenta, buscan potencia las o a veces noticias en las marca redes. gente, digamos. Por lo tanto, digo, también decir, y quiero decir, también que haya mucho acceso en redes también hace que haya mucho más medios y que se pueda acceder a muchas más voces en ese mismo sentido. Pero por supuesto, por el esto sistema de las redes. Después hay que ver quién tiene el manejo del caño para ver qué llega el hasta tu periodismo casa. también. Eso bienvenido. Una observación que no quiero dejar pasar. Si un espacio político criticó a los grandes medios y a las corporaciones mediáticas, fue el kirchnerismo, con lo cual es curioso en lo que usted plantea que haya sido el kirchnerismo el beneficiario de lo que los grandes medios logran instalar. ¿Vos sabés cómo hace el tero, no? El tero es un ave de campo que grita en un rincón del potrero y tiene los huevos en la otra punta. Sí. ¿Y qué tendría que ver en este caso? Y así el kirchnerismo, siempre te amagaba por un lado y salía por el otro. Pero habría que anular, por ejemplo, el decreto de Macri que, digamos, Macri disuelve la ley de medios de comunicación audiovisual con liquida la tipificación, cable, etcétera, etcétera. Con eso liquida una ley. De hecho, o por lo menos una parte de una ley. ¿Es La correcto verdad, o no es correcto? Desconozco en profundidad del tema. Porque estamos hablando de medios y... No, está bien, pero desconozco ese decreto y qué implica. Francisco, decíamos en el arranque, teníamos ganas de preguntarle respecto de qué es lo que se viene en el Senado.
después de la sanción de la ley bases, parece haber espacios políticos representados en el Congreso que dialogaron efectivamente con el oficialismo y que, aún no estando de acuerdo en un montón de cuestiones de la ley base, dijeron, bueno, vamos a entregar las herramientas porque ganó las elecciones y aquí están. Pero parece haberse terminado ese capítulo con la ley bases. Van a discutir cosas importantes, van a discutir jubilaciones en las próximas semanas y van a discutir, por ejemplo, financiamiento universitario. Mire, yo no creo que... ¿Creen que va a ser más áspera la discusión? Y va a haber de todo el tiempo, pero yo no creo que el Congreso de la Nación haya sido tan productivo en los últimos 20 años. Se está trabajando permanentemente, tanto en las comisiones como en sesiones. En nuestra comisión, por ejemplo, que es la más productiva del Senado de los últimos 22 años, la que más expedientes sacó, permanentemente nos reunimos y estamos sacando expedientes, algunos del 2010. O sea, no se laburaba, a nadie le molestaba el trabajo pendiente, los compromisos con otros países, quedar mal con todo el mundo. Yo presido la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Entonces, es burlarse y no tener siquiera el respeto por nuestros clientes y socios, que son los países amigos. Pero vuelvo a la pregunta, más allá de... China y Brasil, por ejemplo. No, de todo. Los principales son esos dos, ahora está llegando Francia, pero aprobamos Emiratos, no es de los Turquía. principales socios Francia. Sí, Brasil y China son los principales socios comerciales de la Argentina. Brasil, China, Chile, Vietnam. Sí, totalmente. Yo no tengo ninguna cuestión ideológica con ningún país. Para mí son clientes y proveedores. O sea, y la relación con los estados también depende de eso, porque el presidente dijo que relación entre privados sí, relación entre estados no. Ahora, en lo que yo conozco de política exterior desde hace un tiempo, no existe relación con privados que no pase en parte, no totalmente, por la relación con el Estado. Son tratados internacionales que lo aprueban los estados, pero después es el libre comercio, que es lo que busca justamente la idea del liberalismo. Bueno, si un presidente dice no voy a hablar nunca con este comunista o con este corrupto, un poco complica la relación, ¿no? Voy a asumir eso como un sí. No sé, yo creo que eso es más trabajo de Diana Mondino y de los equipos de Cancillería, que hacen un laburo impecable. Y ojo, son funcionarios de carrera que hace 25 años que están la mayoría de ellos. Así que estuvieron absolutamente con todos los gobiernos. ¿Hicieron paro en la semana? No estoy al tanto. Sí, por baja de salarios. Por ganancias. Por temas salarios, sobre todo diplomáticos que están en el exterior. ¿Hicieron paro en el exterior? No, en todos lados. Retención de tareas. Retención de tareas. Personal diplomático, no sé si había ocurrido alguna vez. Vuelvo a la pregunta original. Más allá de la cantidad de trabajo que tengan, ¿creen que se va a poner un poco más difícil la atención? ¿Qué imagina la discusión por jubilados? Yo creo que esto es paso a paso. Hay cosas que hay más consenso, hay cosas que hay menos consenso. El proyecto que yo presenté, proyecto de declaración, que es Ferrocarriles Sudamericanos, que es un tratado internacional para integrar los ferrocarriles y que empiecen a pasar de un océano al otro, y sobre todo la salida del centro de Sudamérica hacia Asia-Pacífico, que es el destino natural de hoy de todos los productos que tiene la zona ¿Eso que sería estar Sudamérica. Con un proyecto de corredor bioceánico? Exactamente, pero ese es vial. Nosotros planteamos ferroviario, porque no hay transporte terrestre más económico que el ferrocarril. ¿Y el ferroviario iría de dónde a dónde? Pasa por Formosa, Salta y Salta Antofagasta. Pero es una conexión. Pero este tratado internacional lo que va a permitir es que, en la medida que un inversor vea que tiene potencial y es rentable otro corredor, ya tenés el tratado del acuerdo que te permite poder impulsar las inversiones. ¿Qué pasa si, vamos a un caso específico, puede ocurrir y va a ocurrir esta semana, seguramente ocurra la que viene? Sale el proyecto que viene de diputados, se aprueba el proyecto que viene de diputados respecto a modificar la fórmula jubilatoria. Pero fíjate lo que pasa con eso. Son todos unos cráneos bárbaros esto. Te dicen cómo gastar y no te dicen cómo generarla. Entonces siempre volvemos a lo mismo. Vení a gastar la que no tenés. Muchachos, cortemos. Ya hemos fracasado por este camino. No se puede gastar la que no tenés porque termina mal. O levantá los impuestos, que ya nos han recontra mil fundido 3 generaciones que nos fundieron. O imprimís, que ya sabemos la inflación a la que nos llevaron disparatada y tenemos procesos pero tremendo en nuestro país, o endeudamiento. No te queda más opción. Con ese argumento la opción es no gastar más de lo que recaudar. Entonces vos me decís, ¿cómo hacemos? Tenés que crecer. ¿Y cómo hacemos para crecer? Y flaco, justamente con las herramientas que hemos votado en el Congreso, la ley base, el RIGI. Escuchen, todavía no empezó a operar ni el RIGI ni el blanqueo. O sea, todo lo que se ha trabajado hasta acá... No está reglamentado todavía. No, pero recién está terminándose de reglamentar.
Pero hasta que empiezan a hacerse los depósitos, entre que vienen a anunciar inversiones, hasta que empezaste a poner todo esto en marcha, escúchame, si anuncian una inversión de, no sé, 10.000 millones de dólares. Sí, se piensa que es inmediato y vaya a generar riqueza y empleo a los 2 minutos, pero no. A ver, Francisco. Eso lo puede decir alguien que no entiende nada o peca de inocente. Varias cosas en esta respuesta. La primera es la que señala Pablo. Con esta argumentación, entonces, se va a vetar, va a ir a veto. Si se aprueba, va a veto. Se va a vetar. Pero yo creo que no tenés alternativa, porque si no volvés al fracaso de toda la vida. Ahora, Gastá la que no tenés. ¿Y no puede generar un costo político? ¿Pero qué costo político? Más costo político de haber vivido en déficit 113 años de los últimos 123. Más costo del 55% de pobreza de los argentinos. ¿Qué más costo que todo? Habrá que explicárselo a jubilados y jubiladas. Pero ¿cómo no lo va a entender? ¿Vos te pensás que esto no lo están apoyando los jubilados? ¿Vos te crees que no votaron a Javier Milei millones de jubilados cansados de la mentira y de toda esta economía parrastrosa que nos han traído? Voy a citar una persona que en diputados no es peronista, no es kirchnerista, que es Nicolás Massot. Nicolás Massot dijo... Perdón, ¿qué es? Hacemos con el Encuentro Federal. Encuentro Federal. Es como el... ¿Cómo lo definirías? No sé. ¿Tenés ¿Puede explicar la ironía? De Massot? No, se ríe, digo. Ese bloque donde está, pero cito. No, porque de pronto uno no sabe lo que es. Francisco, usted es hábil en el espadeo de la discusión política. A mí me parece interesante eso. Lo que está diciendo Pablo, y yo creo que es una definición política, es si a Milei le va a temblar la mano o no para vetar. Si va a entender que vetar un aumento para los jubilados... ¿Pero qué le va a temblar la mano? Si es lo único que te está diciendo, el déficit fiscal no se negocia. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de fracasos probados en nuestra historia, que ese no es el camino. Yo no completé la cita. La cita tenía que ver en la discusión de diputados de estos días con la aplicación de 100.000 millones de pesos a fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado, como se llama, versus fondo de jubilación. Como una de las fuentes. Solamente hablo de una partida. Sí, hay que verlo. Yo no lo analicé todavía el tema en profundidad. Yo soy fiel a las ideas. Para mí, aquí lo que vale son las ideas y seguimos ideas. Lo mismo me opuse a lo del hijo. ¿Y cuáles creo que serían yo, las ideas en este caso? oponiéndome a la postulación del hijo, estoy protegiendo la imagen y la credibilidad del presidente. No sé quién se lo recomendó, pero está mal. Este señor no es idóneo, tiene fallos escandalosos y tiene demoras escandalosas también, en la cual hay... Pero está yendo en contra del criterio del presidente. No digo el criterio del presidente, no sé quién se lo recomendó. Pero el presidente no es un títere, Milei no parece ser un títere de nadie. No estamos diciendo eso. Yo estoy diciendo que con mi postura estoy protegiendo la imagen y la credibilidad del presidente. El que se lo recomendó le está haciendo daño. O sea que el voto será contrario en el Senado. Esperemos que no se llegue ni a votar. Mirá lo que te digo. Ok. O sea que los otros 6 senadores no están protegiendo al presidente. No. Hay senadores que están con mi postura. Sí, uno más por lo menos, Pagotto. Sí, exactamente. Yo digo, creo los otros 5 que la consecuencia aquí no sirve absolutamente de nada. También es parte de lo que nos ha traído a este fracaso que padecemos todos los argentinos, y nunca voy a ser un obsecuente. Hablando de decisiones autónomas de los legisladores, de los dirigentes, que además de pertenecer a un partido, pueden tener criterios, lecturas y demás. ¿Usted hubiese ido a la cárcel de Seiza a verse con condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad? Estoy justamente impulsando que se termine a hacer justicia para los 13 asesinados por Montonero el 5 de octubre de 1975 en plena democracia en el Regimiento 29 de Formosa, que todavía esas familias no tienen justicia. ¿Pero qué tiene que ver con los represores? Justamente, eso sí me llama la atención y quiero justicia para esa familia. No me interesa, no me atrae nada de ir a visitar a estas personas. Sí quiero justicia para los formoseños, que si hay algo que viven los formoseños, hay una injusticia constante. ¿Y qué sería hacer justicia en ese caso, en términos concretos? Los honores policiales y el reconocimiento económico. Bien, o sea, en términos civiles, sería en términos políticos por un lado, institucionales, y civiles por otro, pero y no por supuesto, estaban en cumplimiento de su deber, defendiendo la patria y cumpliendo su... Chico de 18 años asesinado por Montonero, 49 años, ahí te das cuenta que las cosas no han funcionado. No funcionó la justicia. El gran problema que tenemos en la Argentina es la justicia. Pero, porque Francisco, también el tema de los desaparecidos, todo este quilombo que todavía arrastramos. Y que no, está bien, pero que nos trajeron todo... La que falló ahí es la justicia.
Bueno, Ha sido la hubo un justicia golpe. A ver, la gran falla de nuestro país. a ver. Pero falló ¿en qué sentido? Pero la manera que procedió. Emitió fallo y Pero la manera condenó. que ha procedido, los Pero hubo- tiempos, las demoras. Fíjate ahora, 32 años un gobernador a reelección indefinida de Infran. Dueño de todo, dueño de la energía. perdón. No, pero ¿Pero pará, qué tiene que ver yo te con- pido con lo todo, la anterior? falta de justicia. Pero ¿dónde hay falta de justicia en el terrorismo de Estado y los desaparecidos? En todo, pero escúchame, ¿por qué la justicia no dio amparo en su momento? ¿Por qué se avanzó con todo ese descalabro? ¿por qué se habilitó el pero terrorismo de es Estado? obvio, pero es obvio. A ver, Francisco, ¿Hubo un mencionamos golpe de recién... Estado? No, Claro. pero la justicia estaba. En ¿Hubo el un marco golpe de Estado? del Sí, terrorismo pero de la Estado. justicia estaba. En el marco de una Había dictadura. fueron en el marco del internacionales. terrorismo. No estoy defendiendo la justicia. La justicia fue un brazo del terrorismo de Estado. Yo no estoy defendiéndola. Y ahí está el problema. Si hubiese habido justicia no tenía los Bien. quilombos que teníamos. Pablo preguntó antes un tema, y hay un tema al que diputados le dio media sanción, que es el del presupuesto universitario. ¿Su voto va a ser a favor o en contra cuando No lo llegue al estudié el Senado? ¿No está estudiado? No, no. Pero alguna idea debe tener sobre... Mientras que no produzca déficit. Es que todo puede producir déficit si no hay... Si vos le das no hay tiempo a la economía entrenamiento. que crezca, no. Y mientras tanto que los docentes no cobren. pero ¿qué? ¿Mientras tanto te vas a volver a endeudar o vas a empezar a emitir de vuelta? Lo que ¿No pasa- te alcanzan 113 años de fracaso? ¿Vos querés otra vez déficit? 113 Ah. empezaron cuándo los años. De entonces? 123 tuvimos 113 años de déficit. 113 años. De los últimos ¿Desde qué año 123, sería? 113. Tomado de los últimos 123. No me pida que te diga cuáles años sí, cuáles años no. O sea que el problema argentino empieza en 1901. Esos son los datos. Pero digo, el problema argentino empieza en Y creo 1901. que en 1910. 123 en 1901. Sí. ¿No es cierto? Así es. Así es. De los 100, dato. De los últimos 123 años, 113 hubo déficit. Punto. Mencionamos a Nicolás Mazzot. Preguntabas a qué bloque pertenece. Esta es la definición No, que yo hizo. lo que critico Para es cuando volver- no están un claras segundo. las ideas. No, pero perdón. No, pero es porque interesante. vos ves que en un momento piensan de una manera y después piensan de otra. Pero- Lo mismo que expropiaron YPF, ahora vienen Pará. y te ponen... Pero No, dijiste- flaco, vos dijiste se que terminaron las ideas- mentirosos con internet. Una cosa interesante que Cortemos planteaste la es que... joda. Una cosa Se terminaron los mentirosos, Pablo. Francisco, una cosa interesante que planteaste son el debate de ideas. Ahí nos queremos quedar, es un poco el espíritu de Pero nuestro hay que programa. sostenerlas las ideas. Bueno, por eso decía- No, que ahora tengo una idea, mañana otra idea. Hoy A soy ver. de Boca, mañana soy de River. Nicolás Mazzot Después de decía esto Racing. en el debate. Dale. De Racing estaría bien. Yo quiero aclararles una cosa que quede bien clarito y fuerte. Yo voy a votar a favor de la esencialidad educativa, cosa que hemos impulsado en el pasado también. Voy a votar a favor del financiamiento universitario. La gran pregunta acá es, ¿los representantes del cambio van a votar a favor o en contra de un DNU que a 45 días de un presupuesto por presentarse, cuando no hubo plata para los jubilados, no hubo plata para los docentes, no hubo plata para los 250.000 despedidos por la caída de la obra pública, no hubo plata para las cajas jubilatorias de las provincias, no hubo plata casi para nada más que para aviones de guerra y para espías? ¿Eso es el cambio? Ese es el planteo de... Pero ¿cómo va a estar? Nadie te dice cómo va a generar. ¿Cómo hacemos crecer la economía? ¿Cómo damos más empleo? ¿Cómo aumentamos las vacas, el trigo, la soja? ¿Cómo hacemos Pero más petróleo? Mazzot más dice, gas? bueno, no le hubieran dado 100.000 millones de pesos reservados. Pero a la decime CIDE. cómo vas a generar empleo vos primero antes de gastarla. Vos decime cómo vas a aumentar No, la él dice que producción. no se lo hubieran dado a los espías, eso es lo que dice. Eso es esto anterior, escúchame la otra No, vez. sí, decía, Estuve había- en un canal con Margarita Tolvícer también. Ellos lo único que piensan es en gastar. Ellos piensan en pero- gastar. pero ¿Sabes ahí- qué? ahí voy a Escuchame eso, una pará. cosa, vos estos cráneos le das una pyme, te la ponen de sombrero en 60 días. Al tercer mes nos pagan más sueldo. Las pymes están, recién estábamos viendo 10.000 pymes cerradas hasta en los primeros 6 Hay meses. de todo, hay otras que se empiezan a fundar. Siempre hubo todo en la economía. Pero ¿quién va a Muchas fundar empiezan una a fundir pyme y si otras nadie a compra fundar. nada, Sí, ¿cómo Francisco? que no? Empieza. Pero si nadie compra nada, ¿quién va a poner una empresa? Hay de todo, ¿cómo que no? A la pucha, ¿y qué te piensa que es el RIGI? Empieza a traccionar la Bueno, economía. las pymes. El RIGI es lo que estuvimos hablando recién, lo que No, escuchamos pero- es que para el RIGI falta. Sí, pero Los últimos datos son una empieza que va caída a ser la histórica economía. de Sobre consumo todo de supermercados. Sobre todo es el camino del aumento de las exportaciones. Acá la Argentina no ha crecido porque ha estado exceptuada absolutamente de todos los mercados y no se puede crecer si no es con exportación. Yo siempre doy un dato concreto para que se Bueno, entienda depende de dónde, dónde queden los pero para que dólares. se entienda dónde estamos. Mira, el rubro ganadería. 1960. Argentina y Brasil tenían 60 millones de cabezas cada país. Hoy Brasil tiene 210 millones de cabezas. La Argentina tiene 52 millones. Bien, Lula.
Pero ¿de qué Lula? Nada que ver, hombre. ¿Cómo no? Esto es una política de hace 40 años Brasil, de 60 años. A ver, quiero ir un segundito con esto. Y no así- es Lula, es así- mercado internacional. Esto es como así cuando no. decís Kirchner con las hojas de $600. No, después tenés que administrar. Pero pará, antes de meternos, perdón, no, ¿te puedo tutear, Francisco? Sí, claro. Recién Mazot decía algo muy claro. Decía, le dieron 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la CIDE. Con esa plata, dice, bueno, en vez de gastarla en eso, ¿por qué no se pone en cosas que parecen más prioritarias como los sueldos universitarios o jubilados y jubiladas? Eso, ahí está la plata. Ahí no hay que ver de dónde se saca, está ahí la plata. Incluso para obra pública que puede colaborar con eso. ¿Cuál es la finalidad? Porque si vos me decís, no, mira, ahí está la plata. Hay que ver presupuestariamente de cómo se compone eso. Entonces, algunas cosas están... Algunas Pero está cosas claro, sí, son ocasiones. 100.000 millones de pesos Bueno, de pero fondos hay que ver de reservados. qué se compone. Escúchame, no, Y tampoco... es reservado, no sé, nosotros, yo no lo puedo saber por lo menos. No, Lo puede saber sí, solo la bueno, Comisión de bueno, Inteligencia. Pero sí en la bicameral. comisión bicameral se trabaja y se ve. Segundo punto, yo insisto, se tienen que enfrentar a una sociedad y le tienen que decir, mirá, el superávit que tenemos lo conseguimos porque los jubilados perdieron. Pero vos viste lo que es el superávit. Déjame terminar la... Bueno, pero esperá, voy a la narrativa. Este superávit que estamos mostrando, más allá de las discusiones que hay si es o no es, o si se postergaron cosas, este superávit lo conseguimos porque no le pagamos los salarios a los docentes universitarios, porque a los jubilados y jubiladas le licuamos, Pero, Pablo, la jubilación. No coincide lo que vos decís. ¿Cómo no ¿Por qué le no? pagamos? Y no. Acá, pero sí. Y si incluso perdieron 50%. este es el tercer mes que el salario le está ganando la inflación. Pero perdieron 50% Pero esto es de capacidad Pero esto es un adquisitiva. proceso, eso se lo comió Fernández. No, ¿cómo Fernández? Mientras estaba de Es la de- joda. pero Sí, es la ¿cómo que no? devaluación, Mientras Francisco. Fernández estaba de joda, nos fumó a todo en pipa con 300% de inflación. No voy a defender Es la así. actitud de Alberto ¿Sabés Fernández. qué? Nunca mejor aplicado. Estamos pagando la fiesta de Fernández. La verdadera fiesta de Fernández. Suena bien, pero lo cierto es que a partir Es la de la verdad. devaluación que decide Milei, pierde 50%. Ayer alguien nos decía, hoy con los docentes universitarios es como si cobraran un mes sí, un mes no. Eso es muy difícil de sostener. Lo mismo jubilados y jubiladas. La devaluación que generó el gobierno provocó una pérdida de poder adquisitivo Pablo, todo es de la difícil de mínima. sostener. Esto es innegable. Bueno, está bien, todo pero el mi pueblo pregunta es argentino está haciendo un esfuerzo tremendo. ¿Hasta cuándo Es será así. ese esfuerzo? Y esto no es magia. ¿Pero hasta cuándo será? ¿Pero qué? Cuando hay gente que se recupera un día antes, otro un día después. Y está depende bien. del sector, Y está depende de bien la la economía. reducción. Pero y está bien la reducción de bienes personales. Bienes personales, el Y impuesto bueno, de los que más... el sector, por ejemplo, gas y petróleo ya está en récord de producción. Ya se ¿Cómo? viene recuperando muy fuerte. Es el que genera menos empleo. ¿Cómo? Es el que genera menos empleo. No. Genera menos empleo que el resto de la Y industria. a que su vez incluso los empleos la mejores ganadería pagos, para tomar... pero está en una expansión. La ganadería empieza a vivir de a poquito una recuperación. Le digo un dato de la ganadería. La ganadería es la mayor perdedora, la gran perdedora en proceso inflacionario. A mayor inflación, más plata perdés con ganadería. A mayor estabilidad se vuelve un negocio un poquito más rentable. Por eso hemos perdido lo que hemos perdido en materia ganadera. Y a su vez la ganadería es la actividad más federal de la Argentina. Tenés vaca desde Tierra del Fuego a Jujuy y a Misiones. El sector agropecuario está pidiendo devaluación, ¿no? No. Lo que el sector agropecuario necesita, y hoy, vamos a empezar de vuelta. Sí. Tenemos el precio más bajo de la soja de los últimos 18 años. Había dudas hasta hace poco y se terminó de comprobar. Pero cuando el gobierno anterior decía Pablo, sequía, la ustedes soja decían que era es una excusa. peronista. ¿Cómo? La soja es peronista. ¿Cómo es eso? Sí, cada vez que asume un gobierno peronista, el precio internacional vuela. Esa suerte han tenido. Primer gobierno Perón, segundo Perón Pero y Néstor Kirchner. tuvieron la peor sequía de la historia del No, gobierno pero anterior. tenías precio y te compensa. Cuando Para vos primero, cuando vos tenés seca Primero y y segundo, precio. dale. Francisco, primero y segundo gobierno de Perón era trigo más que soja. No, está bien, agricultura. No era los soja. commodities agrícolas. Ah, ok. Digo. ¿Cómo me buscas por todos lados? Me buscas. Ante todo, gracias preguntas. por estar y argumentar. Es que nosotros creemos en esto. A ver. No es redes versus periodistas. Estamos hablando, hacemos preguntas. Hace un rato nada vos más, contestás. la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo saber que no fue invitada a un acto militar hace algunas horas nada más. ¿Cómo estás viendo el vínculo? Me entre el entero por vos de este acontecimiento. Yo tampoco fui invitado. De hecho, no sabía que había un acto militar. Sí, bueno, pero la entrega de los vicepresidenta, sables. respetando tu rol, por supuesto, y tu función, No, y sobre no, todo con pero ¿qué los hizo, un sectores tuit? militares. Hizo saber ¿Pero dónde? que efectivamente no había No, sido. pero no me vengan por chusmería. Ah, bueno. No, a través de colaboradores. Decime, si es un tuit, lo leemos juntos porque Me está pidiendo que te revele fuente y el la periodismo tiene su vicepresidenta regla. creo que es lo más asertivo que hay con sus declaraciones. Déjamelo plantearte de esta manera. La Bueno, estuvo vicepresidenta ahí, por lo menos. Victoria Villarruel, a través de
de su entorno le hizo saber a la prensa que efectivamente no había sido invitada. Dicen que dicen. ¿Qué dicen? Bueno, ¿son lo mismo Villarroel y Milei? No. Yo creo que son muy distintos, pero ¿Son complementarios? Sí, claro. ¿Son el mismo equipo? Yo creo que los equipos, cuanto más difieren, más se complementan. De hecho, yo trabajo con mi esposa, se llama Romina, hace 20 años. Trabajamos juntos, fundamos todas las pymes juntos y somos el agua y el aceite, pero nos súper complementamos. Todo lo que ella ve y se ocupa, yo no me ocupo y no veo. Y viceversa. ¿Y te parece que Milei le da ese lugar a Villarroel? Porque a veces da la impresión que la aparta un poco. No. Yo creo que el presidente tiene un desafío inmenso, que es sobre todo la materia económica, y ahí es donde necesita que el equipo colabore con lo que vemos. Por ejemplo, yo, con el tema del hijo, que me lo he puesto esto al hombro, estoy colaborando con absolutamente todo el gobierno, con la credibilidad de no solo el presidente, todo el ejecutivo y todo el legislativo y todo lo que venimos a hacer esta Argentina distinta. Entonces, uno está colaborando porque nos unen las ideas, señores, y esto es lo que no se cambia. Esto es innegociable. Venimos con un objetivo claro y con las ideas claras. Que son idénticas las dos. Milei y Villarroel, vos decís que tienen exactamente las mismas ideas. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Hablando de ideas complementarias o similares, ¿cuál crees que es la mejor combinación pensando en 2025 entre Libertad Avanza y el PRO? Bueno, ahí tienen que ir decantando varias cosas, porque la Libertad Avanza no es un partido todavía y hay varias cuestiones que hay que ordenar. Yo creo que el mejor perfil es como lo que fue una confederación de partidos en donde llevas toda gente que abraza la ciudad de la libertad y ver de alguna manera una garantía, que nadie traicione esta ciudad de la libertad, que no pase con lo que pasó con los 9 diputados de la provincia de Buenos Aires. Escuchame, vos para comprar un auto te prenda así, un ingreso, una parva de papel así, y para ser diputado o senador vos traicionás las ideas y es gratis. ¿Los que fueron a visitar Astiz traicionaron las ideas de la libertad? No, yo creo que es una decisión personal. ¿No es una traición a la ciudad de la libertad y la democracia, agrego yo? No, yo creo que es algo personal. Sí, o sea, el caso de la provincia de Buenos Aires es orgánico. ¿Pero visitar preso está prohibido? No digo que esté prohibido. Bueno, entonces, estoy hablando de la libertad y la democracia. Y bueno, justamente, sobre la ley y el cumplimiento de la ley. Si no está prohibido, y si usted tiene que ir a visitar, y si fuera un hermano suyo o un primo suyo, y usted quiere ir a visitarlo... Pero no eran hermanos o primos. Pero bueno, pero un tema que usted se lo tendría que preguntar a ellos. Me pregunta a mí, ¿para otra vez ido? Yo no, personalmente no. Pero sí... Está bien, pero, a ver, yo pregunto después de la opinión sobre el bloque de la provincia de la Libertad Avanza. A partir de eso pregunto. Por eso, yo no iría. Esa es mi respuesta. Sí. Ahora, ¿qué pienso de eso? Me parece innecesario, pero están en toda la libertad de ir, ¿qué quiere que te diga? Si soy liberal. Están en la libertad de ir a visitar a los peores criminales de la historia argentina. Absolutamente. Esto es liberalismo. ¿Cómo yo le voy a decir, no podés, está prohibido que vos vayas ahí a visitar? A ver, Francisco, estamos hablando de política, yo no estoy hablando, yo no soy abogado, estoy hablando de derecho penal. Pero vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Te gusta o no te gusta? Y termina ahí. Ya está. Pero no es una actitud como cualquier otra, digamos. Muy bueno, pero cada uno pagará el costo político que tenga que pagar. Cada uno se hace responsable de sus actos. Y bueno, ahí termina. Vuelvo. Cuando Mauricio Macri le señala a Javier Milei, hay un problema con el entorno. ¿Coincidís? ¿Crees que eso lo tiene que revisar? Sí, coincido porque el que le recomendó al hijo le está haciendo daño al presidente. Absolutamente coincido. ¿Y cuál es ese entorno? ¿Tiene nombre y apellido? Yo espero a que este señor no llegue a ser juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Santiago Caputo? ¿No es abogado? Yo espero que no llegue hablando de el momento de votar. ¿Pero estamos hablando de Santiago Caputo? Santiago Caputo, que no es abogado, no puede ser juez de la Corte Suprema. No, se refiere al tema. Ya sé, es una ironía, pero parte de la realidad. No cualquiera puede ser juez de la Corte Suprema. ¿Pero coincidís con Mauricio Macri entonces que hay un problema de entorno? A la vista y a la prueba me remito. Pero entonces Santiago Caputo, ¿Quién recomienda al juez más impugnado de la historia del país? Vos estás hablando de una acción en particular sí, claro. y evidentemente lo tenés al hombro. Mauricio Macri no habla específicamente de eso, habla incluso hasta de la gestión cotidiana, habla de otro tipo de decisiones vinculadas. No, yo hablo específicamente de la postulación del hijo. Bien. Y no el tema del entorno. Alguien de su entorno y el que le recomendó
a este juez, le está haciendo daño al presidente. Francisco, ¿hasta cuándo tiene que esperar la gente o cómo crees que puede funcionar el vínculo con la gente respecto del sacrificio y cuándo pueden aparecer y a todos la confirmación de la esperanza? A todos les cambia de manera diferente. Hay sectores que se recuperan antes, hay sectores que se van recuperando. Pero acá, pero acá lo que no tenemos que perder de vista son los datos que empiezan a mejorar absolutamente la vida cotidiana de todos, que son los datos de inflación, son los datos de la brecha cambiaria. Y de a poquito, en la medida que eso se vaya cerrando y se vaya achicando, bueno, va a empezar el momento que se va a empezar a quitar impuestos, nos va a dar cada vez más competitividad. También lo que planteé hoy, los ferrocarriles sudamericanos sería una gran herramienta para tener competitividad en todo el NEA y el NOA sobre todo. Y quita de impuestos. En Formosa hay 2 millones de hectáreas agrícolas. Estamos sembrando solamente 100.000. El potencial que tiene nuestro país es una locura lo que tiene para hacerse en todos los rubros. Sector que vos toques, tenés un potencial inmenso en pesca, en minería, no le pones tiempo, ¿crees que la gente puede esperar lo que haya que esperar? No, pero obviamente no tenés otra opción. Acá no hay magia, señores. La magia no la quisieron vender. Y hoy vos tenés que Argentina tiene 55% de pobre, cuando Chile tiene 8% y Uruguay tiene 10%. Y estos países no nos ataban ni los cordones. ¿Se entiende? Nosotros éramos una potencia sudamericana. Pero aumentó la pobreza. 8 y 10 contra el 55. Pero en este tiempo aumentó la pobreza, ¿no? Pero por supuesto que te hace la banda. Ahora empieza a recuperar de a poco. Pero no hay magia. ¿Pero cuándo? Todos los días. Todos los días se está recuperando. ¿Está subiendo la pobreza? No está bajando. Todos los días se empieza a recuperar la economía. Ahora, la pobreza, digo. Por eso. Se empieza a recuperar la economía, pero se empieza a generar trabajo, empieza a volver el crédito. Empieza el crédito y ¿qué pasa? Empieza a haber cada vez más trabajo. No hay cifra de recuperación Una económica. pyme puede comprar un camión en cuota, compra otra herramienta. Caída del consumo, caída de la industria, caída de la construcción. No hay cifra de crecimiento económico. Hay cosas que han subido también. Ya me dijiste, petróleo y energía. No, y el sector agropecuario también, y hay varias aristas que van subiendo. Otras bajan, por supuesto. Pero esto es lo normal. La estadística INDEC es bastante clara respecto a... dicen que hay caída. ¿De cuál actividad? De todas, menos la que hablamos. Mirá, exportamos más carne. ¿Supermercados hoy? La primera vez que exportamos más carne desde 1967 a la fecha. Entonces no hay todo caída. Bajó el consumo individual. No, aumentó pollo y cerdo el consumo. Bajó de carne vacuna. Bueno, aumentaron las otras carnes. Bueno, pero también son el país que más carne vacuna comía del mundo. ¿Por qué? Porque era barata, porque te comés todas las vacas, porque Moreno te dilapidó 10 millones de cabezas. Y sí, es la joya de la abuela. Entonces, ¿sabe qué? Vos vienes la vieja, laburó toda la vida como una desgraciada, muere la vieja, vendés la casa y vos decís, sí, cuando murió la abuela yo vivía bien. Te duró 2 años. Ahora usted está elogiando, Poltroni, que la gente no pueda comer carne de vaca, que siempre comió, tenga que ir a comer cerdo porque está bajando. ¿Es cierto? Yo no bajó el consumo históricamente. Esta es la realidad. Bajó el consumo. ¿De qué manera la carne sería más barata para los argentinos? Sobre todo los cortes que comemos los argentinos son los parrilleros. Coma vaca. Sí. Listo, no hay magia. Y bueno, pero usted dice que está exportando más. Entonces está exportando más, pero hay menos para el consumo interno. Pero tenés más cerdo y más pollo. Acá es el país que más proteína come, ojo, Está bien. Ahora, el consumo de pollo también bajó. El de cerdo no, el de pollo bajó. Bueno, subió el de cerdo. Se compensa. Pero somos los países que más proteína cárnica comen. Baja la carne, baja el cerdo, pero no aumenta el consumo de lentejas tampoco, que son proteicas, ¿eh? No está aumentando. Pero es un tema de gusto. No, es un tema de nutrición y de política pública. Te voy a invitar a almorzar 1 kilo de lentejas. A ver si Poltroni, después hay un dato que más allá de la voluntad, más allá de su habilidad para discutir, el INDEC cuando presenta los datos de la economía, ¿sí? Presenta que de 16 sectores, mayoritariamente todos bajan y el número da un poquito arriba porque el sector agropecuario, comparado con la sequía, creció 103%. Es la única explicación que el número da más o menos prolijito. Después, todos los sectores pega muchísimo la baja del precio internacional. Pega negativamente. Francisco, muchísimas gracias por haber venido. Que tengan buena noche. Que esté muy bien. Bueno, vamos a compartir el tuit de Maxi Ferraro, estamos hablando de legislador de la coalición cívica, hablando sobre el tema CIDE, que recién compartíamos con Francisco Poltroni también. Para operaciones de la CIDE sí hay plata, ya se ejecutaron 80.000 millones. En solo 3 semanas se ejecutó el 80% de los 100.000 millones de pesos asignados a gastos reservados y secretos de la Secretaría de Inteligencia, fondos que el gobierno se autoasignó a través de un DNU.
Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad. Están dilapidando 3 millones de dólares por día en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral. Ante esta situación, ningún bloque político del Congreso puede ser dubitativo ni complaciente. Es urgente declarar la invalidez y nulidad absoluta e insanable del DNU, no solo para frenar este derroche de recursos, sino también para que ninguna operación realizada bajo su amparo tenga validez y deba retrotraerse. Lo que estaba diciendo Maxi Ferrer era, mientras estábamos discutiendo esto en el Congreso, ya se habían gastado el 80% de ese dinero que había sido asignado. Pablo, bueno, ¿por qué estas caras para hablar de esto? Bueno, vamos a empezar por Santiago Caputo, que es el ordenador de todo este sistema. Es el ordenador, el hombre que llevó al nuevo jefe de la CIDE, el que propuso un cambio de reestructuración de la CIDE y que está detrás además de este decreto de los 100 millones para la central de inteligencia. Caputo estuvo especialmente preocupado y activo para que no se haga en el día jueves la sesión que iba a voltear el DNU de los 100 millones. Habló con varios legisladores de varios bloques, habló con algunos jefes políticos justamente para tratar de transmitir un mensaje por qué tenía que existir ese DNU para el contexto. Logró, no por ahora no por su destreza, sino simplemente por una cuestión de dinámica legislativa, que la sesión no se haga, pero todo indica que va a ocurrir en diputados el próximo miércoles y que hay votos suficientes para que el próximo miércoles se caiga el decreto de los 100 millones de fondos reservados. Hay una trampa, hay una nota al pie. Lo dice Massot. En 15 días, en un mes, el 15 de septiembre, va a ir el presupuesto. Lo más probable es que el presupuesto tenga incluidos fondos reservados para la CIDE. El presupuesto formal, la ley de presupuesto. ¿Y entonces? Y que ahí sí salga por esa vía, porque hay muchas objeciones que son sobre el formato del DNU, no sobre que la CIDE tenga que tener se están haciendo fondos tiempo reservados. hasta que se presente el presupuesto. Bueno, igual el presupuesto se tiene que discutir. Se presenta, pero se discuta. Está bien, lo que quiero decir que la trampa es que el problema no son los fondos reservados. Sí. Es la dinámica de hacer cosas mediante sistema de DNU. Entonces van a intentar que se apruebe eso en el Puede ser presupuesto. que se caiga el DNU, pero la CIDE va a terminar teniendo fondos reservados de todas maneras porque conceptualmente hay muchos Igual actores. un presupuesto lo tiene que aprobar el Congreso. Y Pablo, perdón, claro. Pablo Sí. Ibáñez, ¿va a terminar teniendo ese nivel de fondos reservados? Posiblemente tenga más. ¿O el adicional? ¿Más todavía? Posiblemente tenga más Ok. fondos reservados en el proyecto. Quiero decir, a ver si soy claro en esto. Hay muchos sectores de los que van a estar el miércoles votando en contra del DNU que cuando esa misma medida esté incluida en el presupuesto Lo van a aprobar. lo acompañen. ¿Por qué? Porque coinciden, de hecho podés mirar al PRO, en su momento tuvo fondos reservados el gobierno de Juntos por el Cambio, por lo tanto ya estuvieron avalando el mecanismo. Es decir, puede ser una derrota temporal del gobierno que se caiga el DNU, pero que termine teniendo fondos reservados. Bien. Porque ahí sí empiezan a jugar otros actores. Ahí apareció Santiago Caputo tratando de tirar abajo, con todo éxito, por otra parte, la discusión sobre el DNU por fondos reservados. ¿Quién Pero más? ¿qué es lo que pasa? Sí. Los fondos reservados, que de una manera u otra yo estoy convencido que van a existir a partir del año que viene, tienen un instrumento de control. El instrumento de control es la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Ahí sí, en esa instancia que está regido por una normativa que obliga a que las reuniones de la comisión sean secretas, confidenciales, no se pueden salir a contar lo que ocurrió, se pueda discutir cuál fue el destino de los fondos reservados. Ahí sí. Y hoy hay una discusión muy fuerte sobre esas autoridades. Por eso se vuelve importante cómo va a estar la conformación de esa ¿Quién se la disputan? comisión. La Se la presidencia de esa disputan comisión. Santiago Caputo, que tiene su candidato. Y tiene un candidato que te podrá sonar curioso, pero es un candidato peronista. Es Edgardo Cuéllar, senador que entró en el 2021 por lo que era en ese momento el Frente de Todos. Sí. Encabezando la fórmula, que el año pasado se despegó de los bloques de lo que era en ese momento Unión por la Patria, Frente de Todos, Unión por la Patria, y se fue a un bloque con otros senadores, entre ellos otro peronista de Corrientes, Camagüey Espín. Muy señalado porque acompañó temas muy importantes de la ley bases. Bueno, Cuéllar es como doctor Ibáñez, disculpe usted.
¿Es un candidato por pasión o es un candidato para que no fuera Emilio Monzó? No, porque Emilio Monzó quedó fuera de la bicameral, ya no tiene posibilidad de ser candidato. Ahora, la presidencia de la Cámara, de la bicameral, se va a resolver en el Senado. Por eso están estos jugadores. Porque hay un candidato, el candidato Cuéder es Santiago Caputo. Hay otro candidato que es un senador del PRO, Werling, que tiene el aval de Victoria Villarruel y tiene el aval de Mauricio Macri, aunque algunos me dicen también que tiene cierto beneplácito de Patricia Bullrich. ¿El que pone al presidente de la comisión maneja los fondos reservados? No, el que pone el presidente de la comisión, una comisión tan sensible, maneja la dinámica de la comisión. La dinámica de la comisión que podría controlar los fondos reservados. Que es la que tiene que controlar. Bien. Es decir, fondos reservados va a tener. O sea que el presidente de la comisión maneja los fondos reservados. Bien. El presidente de la comisión te activa la comisión, te dice qué temas, qué no temas, Vamos te lo hace a ponerlo de esta trabajar. manera. Después del secretario de la CIDE, obviamente. Si Santiago Caputo tiene mucha incidencia. El control. Los fondos reservados lo va a manejar la CIDE. Sí. El control de los fondos reservados lo va a manejar la comisión, que es la única que puede hacerlo. Por eso había un poco de ironía de decir fondos reservados. Entonces la discusión entre Santiago Caputo y Victoria Villarruel internamente dentro de la Libertad Avanza es por los fondos reservados de la CIDE. Porque también aparece ahí a jugar Patricia Bullrich. Que Patricia Bullrich es hoy el único actor que tiene todavía fondos reservados, porque seguridad sí tiene fondos reservados. Ya tiene fondos reservados preexistentes la Fuerza de Seguridad. A mí me encanta este segmento porque Pablo Ibáñez nos invita a aprender a leer o a saber leer todo lo que se discute después. Ahora, cuando yo escuche estos nombres propios, quién va a presidir esa comisión, no me va a ser ajeno. Voy a entender cuál es el poder que se está discutiendo. No es muy habitual esta pedagogía de Pablo. ¿Quién más talla en esto? Y el cuarto actor que hay que mirar, vamos a simplificarlo con Cristina, porque en el Senado Cristina no está, pero ahí hay un núcleo de cristinistas de mucho volumen y prácticamente, de hecho, los senadores que van a la comisión bicameral son Oscar Parrilli y Guado de Pedro. Ni más los ni hombres menos. Que no se le puede negar de ninguna manera cuál es su pertenencia. Y por diputados está Paula Penaca, que también es una dirigente de la Cámpora vinculada estrechamente. Hay ahí el dato más novedoso, que necesitas mayoría para resolver la presidencia, y que algunos hablan de la posibilidad de que haya un acercamiento entre los votos del peronismo y los votos del radicalismo, los integrantes del radicalismo, para ver si hay un camino intermedio para que el que presida la comisión sea Martín Lustó. Es una posibilidad. Bueno, eso sería remotísima, me imagino. Es una posibilidad remota. Pero sería un plot twist maravilloso, ¿no? Bueno, un te giro lo en la historia. como una variable, ¿viste? Esto puede terminar de varias maneras. Todo indica que va a terminar resuelto entre estos tres actores, pero hay que considerar... ¿A quién quiere Macri? A través de... Werling, que es el senador de Misiones. Que es el mismo que... Que es el mismo que tiene Villarruel. Bien. Es más de Macri, algunos me dicen que tiene un buen linkeo con Patricia Bullrich, pero también lo que ocurre acá, a ver, no solo quién maneja, sino Villarruel dice, el Senado... quiero resolverlo yo, los lugares importantes. Hay una política doméstica, territorial, un poco de jefatura alfa, decir que no venga Santiago Caputo a decirme quiénes se sientan en la presidencia de las comisiones esenciales. Acá hay algo que seguimos naturalizando, ya para ir cerrando esto, que es muy interesante. Mauricio Macri, expresidente de la Nación. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta 2 veces. Santiago Caputo no tiene cargo en el gobierno. Asesor premium del presidente. No tiene cargo en el gobierno. Es un dato muy llamativo. No sé cuántas veces se dio una situación ¿Sabes por qué tiene cargo? Por una cuestión práctica. Porque si no tenía cargo, no tenía posibilidad de funcionar como funciona dentro de los ámbitos oficiales. Teniendo cargo. Si no tuviese un cargo ad honorem, si no tuviese una asesoría... Cada vez que tenía que entrar a Casa Rosada tenía que avisar a qué venía a hacer, digamos, por ejemplo, por decirlo de una manera. Tener funcionamiento, se notaría tarea, la telaraña, digamos. Exactamente. Muy interesante. Gracias, Pablo. Bueno, nos vamos a charlar en minutos nada más sobre, otra vez, la visita de diputados y diputadas de la Libertad Avanza a represores. Lo vamos a hacer a través de una persona, de una figura muy especial en el armado de todo esto. Un sacerdote, un cura, lo va a contar en detalle
Martín Granowski, pero está Washington Uranga para charlar con nosotros, es periodista, se especializa o se ocupa habitualmente de temas vinculados a la Iglesia Católica y vamos a armar esa trama, una trama sumamente interesante, pero es la trama que puede demostrar que no era una visita de diputados y diputadas que querían por inquietud propia saber en qué andaban los represores. Tiene que ver con algo que se venía trabajando de mucho tiempo atrás y donde hay se denuncia un plan para garantizar impunidad a quienes realizaron los peores crímenes que uno pueda recordar o mencionar en la historia contemporánea. Muy bien, seguimos en QR y vamos a repasar nuestra plataforma, nuestras portadas de la semana, cómo llegamos hasta aquí. Y vamos a arrancar por el día lunes. El lunes nos parecía muy evidente que había un país que no se estaba viendo. El país que no miramos y tenía que ver con ese dato de UNICEF para la Argentina de 1 millón de pibes y pibas que se van a dormir sin comer, que se saltean la cena. Y nos imaginábamos efectivamente todas las cosas de las que estábamos hablando en términos de espejitos de colores con anteojeras, que no quiere decir que no haya cosas importantes para debatir. Pero efectivamente eso está ocurriendo y a veces da la sensación que no nos damos cuenta en la construcción de las agendas. Y tenía que ver con esto también es del lunes. La presentación pública de Fabiola Yáñez contando todas las cosas que había sufrido en la relación con Alberto Fernández, también los textos de su presentación en el consulado, luego vendría la declaración ante la justicia. Pero estas dos cosas conviven y las dos cosas son reales, ¿no? Son reales las dos, ambas. Vamos a seguir repasando. Nos vamos al martes. Bueno, el martes tiene que ver con algo que en ese momento nos pareció que era un error del vocero presidencial Manuel Adorni. Ah, sí, era zurdo, dijo, respecto a Diego Armando Maradona, cuando él estaba saludando a las personas zurdas, porque era el Día Internacional del Zurdo, y alguien le dice, che, pero Maradona, ¿y no lo dijiste quién? Al otro día, Adorni agradece, una entrevista en Radio La Red, agradece la pregunta por ese tema, dijo, ¿cómo no voy a conocer a Maradona? No, por favor. Bueno, y acá quedó una frase para la posteridad, una idea de título de Martín Granowski para un libro. ¿Te acordás, Martín, no? Sí, la regalé. Lo regalaste. ¿El título era? El título era El zurdo que te olvidaste. El zurdo que te olvidaste, que debería ser bestseller dentro de un tiempo. Bueno, nos vamos al miércoles. El miércoles el dato de inflación. El dato de inflación del 4%, celebrado por el gobierno de Javier Milei, porque sigue siendo a la baja. Economistas heterodoxos y algunos ortodoxos también dicen, che, cuidado con este 4% porque encierra otras cosas y eventualmente la pregunta es, bueno, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el precio que paga la sociedad de este 4%? Pero ¿quién puede dudar que es un triunfo político del gobierno de Javier Milei cumplir con lo que ha prometido casi exclusivamente? Que iba a haber sacrificio, que iba a haber dolor y que eso se iba a reflejar en la caída de la inflación, que había sido la gran preocupación de estos últimos años en la Argentina. Esto del miércoles. Pero también el miércoles, esta convivencia. Les decíamos recién, bueno, ¿a qué costo? Bueno, a que la sube se transforme en una baje. Por el aumento del precio del transporte. Caminar hace bien. Dice la nueva sube, ahora baje. Estábamos repasando en estas horas imágenes, creo que estaba en las voces del día, imágenes de la combinación de la línea B con la línea D y C, 9:30 de la mañana, absolutamente vacío. El número oficial de la empresa del subterráneo de Buenos Aires es una caída del 24% de personas que usan el subte. ¿Por qué? Por el aumento, 650 pesos. Y esa sensación muy tensa de hombres de negro en los molinetes porque la gente intenta no pagar porque no puede. Eventualmente hay situaciones de mucha violencia, incluso con los trabajadores del subterráneo. Bueno, y nos vamos al jueves. El jueves quisimos contarles qué era lo que se estaba discutiendo, se había discutido en el Congreso Nacional. Por un lado, la esencialidad, garantizar que efectivamente, aún en las jornadas de paro y de huelga de maestros y maestras, hubiera clases, y entonces ahí aparecían los reclamos de, bueno, pero con todo el desfinanciamiento que se ha dado en la educación, ¿importa tanto? ¿Qué significa esencial? Porque si es realmente esencial, mejoremos los fondos
para la educación, incluso los salarios de los maestros. Bueno, y convivía con el otro proyecto que charlábamos recién, que tiene que ver con el financiamiento de las universidades nacionales. Por eso, guardapolvo y motosierra. Esta fue la semana de QR. Esta ha sido nuestra plataforma y, por supuesto, tiene su correlato en las voces de la semana. Las voces de la semana que de alguna manera nos han traído hasta acá, hasta este viernes, que por más que sea viernes, sigue siendo muy intenso en la generación de información, en la discusión política, y hoy, por supuesto, podríamos agregar los 100.000 millones de pesos de fondos reservados para la CIDE, que lo discutimos incluso aquí recién con el propio senador Paul Troni. Estas son las voces de la semana. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Fue su leitmotiv de campaña. Me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo ir a visitar a Stiz. Yo a Villarroel la quiero en mi equipo, pero porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista. Hoy la pérdida llega a más del 50% desde que Milei es presidente, y por eso es que vamos al paro el día de hoy de no inicio de clases en este segundo cuatrimestre. Esta persona estuvo durante 2 meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Pero mientras todo esto está pasando, también en La Nación ayer salió publicado que 1 millón de niños en Argentina se acuestan sin comer. Y decirle que bueno, que pudo ella declarar, y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Nos llevamos una agenda de trabajo, dejamos varias oportunidades de inversión. Creo que no hay otro camino que no sea la cooperación internacional. Si el actual gobierno tiene la responsabilidad principal de llevar adelante políticas públicas que hagan bajar la pobreza multidimensional. Bueno, tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme. Ridículo, pero esto está sucediendo. 2, la invisibilización de todo este procedimiento. Todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. Y mucho menos puede dizer que Maduro fue victorioso, porque no tengo los datos. Cuando no hubo plata para los jubilados, no hubo plata para los docentes, no hubo plata para los 250.000 despedidos por la caída de la obra pública, no hubo plata para las cajas jubilatorias de las provincias, no hubo plata casi para nada más que para aviones de guerra y para espías. ¿Eso es el cambio? Bueno, muy bien, seguimos en QR y ahora sí le damos la formal bienvenida a Washington Uranga. Insisto, colega, periodista, analista político que se especializa o se dedica frecuentemente a analizar la política de la Iglesia Católica. Washington, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Crees que pongamos un poco en contexto por qué hay un sacerdote que es gran protagonista de la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a represores, Martín? Pongamos en contexto, usted disculpe, maestro, porque yo pongo en contexto, pero el maestro está acá al lado, así que vamos a ver si la lección sale más o menos bien. Javier Olivera Rabasi, nacido en 1977 en la provincia de San Juan, hijo de un represor. Digo esto no porque sea a favor o en contra, sino porque estoy describiendo. Hay hijos e hijas de represores que están contra sus padres, hay otros que ni siquiera opinan, y el caso de Javier Olivera Rabasi reivindica a su padre, el mayor Olivera, que está preso por crímenes de lesa humanidad. Él lo reivindica orgullosamente, por eso lo cito de manera especial. Fue ordenado sacerdote en el Instituto del Verbo Encarnado de Mendoza, en San Rafael. Esto es, para quien anduvo por esa zona de Mendoza, tuve la experiencia hace muchos años. Si anda con el auto y quiere hacer zapping con radios, cosa que uno hace a veces cuando no tiene música propia y quiere entretenerse con la radio, lo más potente que se puede escuchar es una radio rara. ¿Qué quiere decir rara? Uno escucha cosas que tal vez leyó alguna vez, en mi caso las había leído, pero nunca las había escuchado, con olor antiguo. Y olor antiguo es, hoy serían críticas durísimas al Papa Francisco, hace unos años eran críticas al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue la gran reforma modernizadora de la Iglesia de principios de los 60. Hay algunas cosas rituales. Washington, vos corregime cualquier cosa, pero los sacerdotes oficiaban misa de espaldas a los feligreses y en latín.
A partir del Concilio Vaticano eso cambia. Pero además cambia, en la modernización cambia la relación con el mundo, la relación con la cultura. Tiene que ver con ese mundo de la búsqueda de la coexistencia pacífica en medio de la Guerra Fría y la paz. Tiene que ver con el Papa bueno, que no era bueno y sonso, era bueno y brillante, Juan XXIII, a quien reivindica Francisco. Tiene que ver con la continuidad después de Pablo VI. Bueno, contra todo eso hay un señor que combatió, que se llama Marcel Lefebvre, un obispo francés ya fallecido, que fue uno de los sostenes espirituales de las dictaduras. Cuando digo las dictaduras no solo lo hizo en Francia, se dedicó, además de reivindicar a la iglesia anterior al Concilio Vaticano II, fue a Chile y dijo que el cardenal Silva Enríquez, que era el cardenal primado de Santiago, era un demonio. ¿Qué hacía el cardenal Silva Enríquez? Garantizaba la vida, hasta donde podía, de la Vicaría de la Solidaridad, que fue el principal instrumento de derechos humanos contra la dictadura de Pinochet. Luego vino la Argentina. ¿Cuál era su principal relación en la Argentina? Monseñor Adolfo Servando Tortolo, que era el vicario castrense de ese momento. ¿Qué importancia tienen las vicarías castrenses en la Argentina? Fueron el nervio de santificación de la tortura y de los torturadores, de la inteligencia y de los interrogadores. Ahora, el interrogatorio se hacía bajo tortura. Olivera Rabasi no solo reivindica todo eso, sino que además, hasta hace poco, hasta hace unos días, estaba en Zárate. Fue incardinado, este es el término técnico, conchavado, vamos a ponerlo en criollo, incardinado en la diócesis de San Rafael. Pero estaba en Zárate. ¿Por qué estaba en Zárate? ¿Qué pasaba en Zárate? En Zárate, antes de que fuera preso, para dar una idea histórica reciente, antes de que fuera preso, y procesado y preso y condenado, Alfredo Astiz atendía en las oficinas navales de Zárate. Zárate es un bastión de la inteligencia naval. Ahí es donde operaba, hasta hace muy pocos días, Javier Olivera Rabasi, que es el sacerdote que además fue el que concretó la visita de parte de los diputados libertarios a los represores como Astiz. Es decir que Olivera Rabasi tiene una parte doctrinaria, preconciliar, lefebrista, de ultraderecha, fascista o falangista, esas son cosas técnicas que habría que determinar, pero estamos hablando de ese andarivel, y además una parte práctica, es un operador. A ese operador la Iglesia lo acaba de castigar. ¿Cómo lo castigó? Volvete a San Rafael donde estás incardinado, no podés ejercer más donde estabas ejerciendo el sacerdocio en Zárate. Es decir, esa influencia se corta y eso fue hace 2 días. A ver, Washington, toda esta historia, que también la explica Martín, no sé, no es muy habitual en televisión, eventualmente, con ese tiempo y con esa asertividad, yo me imagino que la institucional de la Iglesia la conocía, pero sin embargo toman esta decisión después de que se conoce que estuvo involucrado en el armado de esa visita y algunas otras cosas más. ¿Por qué? Sí, yo no diría, no diría tanto que la institucionalidad de la Iglesia la conocía, porque es para sacarle, ¿viste? No es que en la Iglesia se conoce todo, no es que la Iglesia es una institución donde todo fluye, no, o sea, claramente sabían quién era Olivera Rabasi. Ahora, este perfil de Olivera Rabasi, no, creo. Probablemente sí el obispo Lasague, que es el que lo tenía ahí. El de Zárate. El de Zárate. Solamente una precisión, lo de Martín, perfecto, aprobó. Muchas gracias. Pero una precisión. ¿Promocionó? Sí, con creces. Olivera Rabasi no pertenece al Verbo Encarnado, estudió en el Verbo Encarnado, pero no pertenece orgánicamente al Verbo Encarnado. Bien. Y la otra precisión solamente es, Tortolo no solamente era el vicario, el obispo castrense, era el presidente de la conferencia episcopal. Bien. ¿Sí? Peor. Claro, o sea, el la conferencia episcopal, ¿qué tipo de jerarquía es el máximo organismo de la jerarquía católica. Y Tortolo era el presidente de esa conferencia y por eso el diálogo con la dictadura de derecho, porque él negociaba. Ahora, ¿por qué ahora? Bueno, en principio porque efectivamente cambió la jerarquía de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia tiene otra mirada.
Y ahí pasaron cosas muy importantes. A ver, dice Francisco Bergoglio, Jorge Bergoglio está en Roma, pero sigue la cotidianeidad de la vida política y eclesiástica de la Argentina. No por nada, en un momento va a visitar a una sobrina de una de las monjas francesas desaparecidas y muertas en la iglesia de Santa Cruz. Por Astiz, por la infiltración de Astiz. Por la infiltración de Astiz. Y lo hace un mensaje, es más, ni dice nada, solo se saca una foto. No, y lo hace ahora en coincidencia con la visita de los libertarios a la prisión, claro. Solo se saca una foto. Yo creo que el Papa ve mucha gente que nadie se entera. Claro, claro. Y no publica, se entera. Se fue a sacar la foto y nos enteramos todos. Y la difundió. Y se ocupó de que nos enteráramos todos. Y 3 días después se encuentra con ¿quién? Con Ana la Cariaga. nieta de Ana Cariaga. Entonces, digamos, y además manda un mensaje. Estamos hablando con la nieta de una desaparecida, hija de una secuestrada. Fundadora de la Madre Plaza. Que además él conoció acá, a la desaparecida, él la conoció acá, fue su jefa. Y entonces, y manda un mensaje. Dice, no pierdan la memoria y aprendan, además tomen aprendizaje de lo que vivimos. ¿Qué supone la decisión, digamos, administrativa? Digamos? ¿Es una sanción? ¿Es una advertencia? ¿Qué significa hacia adelante? ¿Es relativamente habitual? ¿Es lo mínimo que podría haber hecho? ¿O significa en la escala una decisión que lo vuelvan a San Rafael, poderosa? Es un paso dentro de un proceso, creo yo. Claramente es un límite. Él tiene que volver a San Rafael, ponerse a disposición de su obispo, y el obispo de San Rafael decidirá cuál es su destino. ¿No? Porque además la otra cuestión es que en realidad en Zárate él no tenía ninguna responsabilidad, que en términos eclesiásticos se dice ninguna responsabilidad pastoral. No era párroco, no tenía ninguna misión. A mí me dicen que participó en algunas reuniones de curas. El obispo dice que no sabe eso. O sea, nada orgánico, querés decir. O sea, nada, se puede haber juntado a comer un asado con cura, pero... Es más, su lugar donde él la capilla, no es una parroquia. Es una capilla privada dentro de un barrio privado. Podemos recapitular, porque siento que estamos hablando de la historia de Rabasi, pero todavía no terminamos de contar qué es lo que hizo o por qué fue importante en la visita de diputados y diputadas a represores. Porque, como bien dijo Martín, fue uno de los organizadores, pero además es uno de los que viene trabajando, y ahí aparece su vinculación con la vicepresidenta Villarroel, viene trabajando en una propuesta de indulto a los represores. Y él, cosa que no oculta de ninguna manera, sino que... No, se han conocido videos donde él... Exactamente. Lo pontifica, perdónenme el juego de palabras. Es decir, efectivamente, él hace gala de esto. Sí. Entonces, me parece que esa es la cuestión. Claro, cuando empezás a hurgar en Olivera Rabasi, te encontrás un tipo con una historia que se va a Estados Unidos y dice, vamos a pasar un ratito con otro cura, vamos a hacer unas prácticas de tiro, y te aparece una foto poco habitual. La foto cazando es una foto, no sé si la tenemos por ahí, es una foto muy poco habitual. Que en realidad es una práctica de tiro, ¿no? Una práctica de tiro. Exacto. No estaba cazando. Ahí está. Esta es la imagen, ahí está. Ese es Rabasi, ese es Olivera Rabasi. Bueno, ese... Tirando. No es habitual, coincido. No es muy propio de una... Sí. Tiene una mira, un rifle de muy larga distancia, ¿no? Ahí está, ese es. El de al lado de él. Sí, el de gorra naranja. Es un cura también. Bien. Es un cura norteamericano. Muy extraño, muy llamativo. Bueno, por esto... Ahora también hay que encontrar, para leer esto que pasó, hay que entender una cosa. Los organismos defensores de derechos humanos reaccionan inmediatamente. 48 horas, la conferencia episcopal le pide una audiencia, en 48 horas la conferencia episcopal le da
una audiencia, las máximas autoridades. No es tan habitual, estás diciendo. No lo era. Reaccionan rápidamente. No lo era. Te iba a preguntar, Washington, si, no sé si es una pregunta correcta, no sé si la puedes hacer, pero digo, si lo de Rabasi es un átomo aislado y perdido en el universo religioso, o es una muestra de que hay algo como en la sociedad pareció aparecer, emerger o rebrotar, si puede detectarse algo en el mundo eclesiástico. Mirá, Pablo, yo siempre digo, cuando me preguntan sobre la iglesia, digo que la iglesia es una institución, una sociedad particular dentro de la sociedad global. En la iglesia hay exactamente las mismas posiciones, las mismas discusiones y las mismas diferencias ideológicas que hay en la sociedad. Yo, si vos me preguntás, a ver, decime quién es, yo te digo, y no sé, no lo tengo visible, pero estoy seguro que dentro de la iglesia hay unos cuantos Olivera Rabasi. Es más, te diría que dentro de un episcopado que hoy está mayoritariamente afiliado con Francisco, también debe haber unos cuantos obispos, y veamos si aparecen o no, que coinciden con Olivera Rabasi y que en realidad esta decisión que se tomó tampoco les cae bien. Martín. Ahora, en esto último que vos decías, una de las cosas que hizo el Papa Francisco como Papa, y la hizo muy rápido, que alguna vez lo hemos conversado, en Brasil, Argentina, por no tomar otros países, porque también uno podría hablar de Estados Unidos, lo que hizo es una renovación muy intensa y muy veloz de obispos y arzobispos especialmente. ¿Cuánto pesa eso hacia el futuro? No, o hacia el presente y hacia el futuro, en los dos sentidos. Yo creo que, a ver, pesa en diferentes niveles. O sea, en la Argentina pesa. Si uno mira, sobre todo hay una renovación muy clara en el AMBA, los obispos del AMBA. En el área metropolitana de Buenos Aires hay 35 obispos, sobre 100 y poquito. O sea que, y si uno empieza a mirar... O sea que lo de que Dios atiende a Buenos Aires no es joda, es literal, no, digamos, ¿no? Es la misma proporción, es la misma proporción de la población, digo. Un poquito menos en realidad, porque habría que tomar toda la provincia de Buenos Aires, pero, es lo mismo. Digamos, pero si uno mira la caracterización de los obispos, son obispos francisquistas, o sea, nombrados por Francisco. Pero además, la mayoría de esos obispos con mucha sensibilidad social. No son los únicos, hay otros, digamos, en el país. Pero digo, eso pesa. Pero no solamente eso. Cambió el colegio cardenalicio, que son los que van a elegir al sucesor de Francisco. Cambió el colegio cardenalicio porque lo internacionalizó, porque hay mucho más peso del tercer mundo, porque los italianos tienen menos preponderancia. Entonces, cambia el escenario. Efectivamente, yo creo que Bergoglio, además de ser papa, o por eso también, es un gran estratega político. Es un gran estratega político. Es decir, tiene una mirada estratégica, no solamente sobre la iglesia, sino sobre el mundo. Washington, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y lo vamos a seguir analizando. Pero además acá, Martín, yo sobro acá. Toma la posta, muy bien. Lo dice el cardenal, es mi cardenal primado, así que... Gracias, Washington, buen regreso. Bueno, nos vamos a ir a Estados Unidos, recién lo mencionábamos. Vamos a ir a Estados Unidos a ver qué es lo que está pasando en un acontecimiento muy importante en todo el mundo, en Occidente en particular, muy importante para la Argentina. Un acontecimiento que el gobierno de Javier Milei está mirando con mucha atención, las elecciones en los Estados Unidos. Habló Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, después que se bajó Joe Biden, ¿se acuerdan de eso? Bueno, habló y dijo, y lo vamos a charlar con Adrián Sack. Dale. I grew up in a middle-class household. For most of my childhood, we were renters. My mother saved for well over a decade to buy a home. I was a teenager when that day finally came, and I can remember so well how excited she was. I kind of understood what it meant, but we called her Mommy. Mommy was so excited, it just made us excited that she was so excited. Later in college, I worked at McDonald's to earn spending money. Well, some of the people I worked with
were raising families on that paycheck. They worked second or even third jobs to pay rent and buy food. That only gets harder when the cost of living goes up. When I am elected president, I will make it a top priority to bring down costs and increase economic security for all Americans. Bueno, muy interesante escucharla a la candidata demócrata. Parece estar hablando de lo que ellos llaman el sueño americano, es decir, trabajar y con algún laburo ahorraste, compraste una casa, lo que significa comprarse una casa y lo que cuesta ahora, digamos, ¿no? Algo que se está viviendo prácticamente en todo Occidente, que el salario no alcanza y el rol del Estado. El rol del Estado interviniendo para cambiar esa situación. Nos vamos con nuestro querido compañero Adrián Seac. Hola Adrián, ¿cómo te va? Te saludamos en vivo desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasadito por agua, pero bueno, para mí las iniciales de QR es qué raro, porque siempre que salgo acá llueve, pasa algo, tuvimos unos días espléndidos. Pero sin embargo, bueno. Lo que no sabés, Adrián, es que efectivamente esas iniciales van por qué raro. Y Claro. está muy bien, si lo practicábamos no nos salía. Y la R podría ser por Reigns si querés también, pero bueno, lo que quieras. Bueno, perdón por deschavarlos entonces. No, pero bueno, por favor. Estaba escuchando atentamente a Kamala y a lo que comentaban justamente acerca del intervencionismo. Esto es muy importante remarcarlo, porque hay un sector político en la Argentina que pinta en Estados Unidos como la sociedad del libre mercado y donde todo es privado, ¿no? Y nos tenemos que fijarnos, por ejemplo, en un dato puntual, como es el de la educación, donde el 91% de los estudiantes de primaria y secundaria de todo Estados Unidos van a colegios públicos. O sea, acá eso te hace hasta variar el precio de una propiedad, ¿no? La educación privada es muy limitada, es más para necesidades especiales o para quienes directamente quieren acomodarse por ahí en alguna universidad. Eso es un detalle para que les cuente y para empezar a decirles que no existe que creer que los precios acá no están regulados o menos aún que el Estado no interviene. Claro que interviene, y también intervino durante la época de Donald Trump, ¿no? Sobre todo protegiendo precios, poniendo barreras, tratando de regular sobre todo también el precio de los medicamentos. Sé que acá en Estados Unidos es escandaloso. Hay medicamentos, yo estuve mirando algunos que son anticancerígenos incluso, que son mucho más baratos en la Argentina que acá en los Estados Unidos. Está fabricado por laboratorios de Estados Unidos, no es que son de otros lados y acá lo venden más caro. Ese tipo de cosas son situaciones que se dan mucho. Y Kamala sabía muy bien que la parte más débil, el flanco más débil de la candidatura de Joe Biden era justamente que parecía no entender que la gente se estaba preocupando porque no podía llenar el changuito como antes, ¿no? Durante su presidencia, sobre todo en 2022, donde hubo un pico de inflación anual, Dios quiera que algún día la tengamos en Argentina, del 9%, ¿no? Bueno, para acá el 9% anual es una barbaridad. Catástrofe, claro. Y ahora, bueno, claro, fue bajando paulatinamente y por primera vez en 3 años aquí en los Estados Unidos tenemos una inflación del menos del 3%, del 2.9% de índices de precios al consumidor. Pero sabe que eso no es suficiente porque Trump se ha vendido muy fuerte con el tema de que la economía durante su periodo, sobre todo antes de la pandemia, fue próspera, fue buena, que evolucionaron más aquí. Y ella lo que está diciendo es, bueno, yo no me olvido de mis orígenes, tira de eso, tira de haber venido de una familia pobre, de haber trabajado en McDonald's en su juventud, de haber y que pasado con ese por un montón salario de logró un montón de privaciones. cosas, ¿no? Algo que evidentemente ahora está en crisis. Exactamente, y que ahora eso está costando mucho, más allá de que la situación, porque no hay, Joe Biden, ¿qué decía? La situación de Estados Unidos al lado de la de Europa, lo que es, digamos, el salario per cápita o el poder adquisitivo, es enormemente mejor. ¿No? No padece por los mismos problemas que tienen los europeos con una economía súper regulada, aún de los recientemente divorciados británicos, ¿no? Pero eso no alcanzaba, eso no llegaba a la gente. La gente quiere ver que baje el precio de los huevos, el precio del pan. Hay precios que son escandalosos. El arroz, por ejemplo, que aquí se come muchísimo más que el pan. Ahora, Adrián. Son precios que no gustan. Sí. Adrián, nos estás contando esto porque la campaña está en qué momento. Y si querés agregar algún dato de encuesta, bienvenido, las elecciones son en noviembre. Sí, cómo no. En este momento es la luna de miel de Kamala, ¿no?
todavía no llegó al primer mes y tiene un impulso feroz que hizo que todas las encuestas donde Joe Biden aparecía abajo, tampoco por tanto, estaban casi en una situación de paridad con Donald Trump, aún después del desastre que fue el debate. Bueno, ese punto y medio, punto 1.9 que llegó a estar Trump en ventaja, bueno, lo revirtió completamente Kamala Harris y prácticamente todas las encuestadoras, aún algunas pro-trumpistas, la dan a Kamala arriba, por lo menos un punto. Hay algunas que 4 o 5, pero lo más importante de todo es que la dan con gran diferencia, que antes sí que no tenía, en los estados que terminan definiendo la elección, que son Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Pero también acá en Georgia, desde donde les estoy hablando, acá de Atlanta, ahora hay paridad. Primero parecía dominar Trump, pero ahora hay paridad y en Arizona también. Está muy peleado donde antes Trump llevaba bastante ventaja. ¿Y qué momento es este? Bueno, es el momento justamente del gran impulso, del momento dulce de la campaña de Kamala Harris, que quiere aprovechar con este tipo de anuncios y con estas ganas de sentirse más cerca de la gente. Está haciendo mucha fuerza por no reírse, que eso es algo que iba en contra de ellos. La han comparado con una hiena, con el Guasón. Mirá vos. Bueno, eso está tratando de desterrarlo. Y claro, Trump dice, se ríe como una loca. Trump está absolutamente descolocado en este momento. Perdió toda la ventaja que creía que tenía, y cuando Kamala dijo que iba a intervenir precios o por lo menos abusos de precios en algunos productos básicos, dijo eso es terrible y va a fracasar rotundamente, siempre ha fracasado donde se usó. Bueno, es algo que escuchamos mucho en la Argentina. Sí, también, claro, ¿no? claro. Pero acá se ve, viste, como quiere tratar de apelar al liberalismo de la gente, pero no todos piensan de la misma manera. Y muchos se acuerdan también, sobre todo, de que Trump trató de desmantelar el famoso Obamacare, que es el sistema de salud, médico público, que en realidad no es público, es de asistencia, digamos, a un sistema privado, pero que donde hay muchos subsidios que hacían abaratar las prestaciones y sobre todo los medicamentos, y Trump insistía en la libertad individual de elegir cada uno su prestador privado, que estos subsidios enmarañaban todo. Bueno, eso no gustó. Trump perdió todas las elecciones que tuvo, las intermedias y también la presidencial, y esto fue visto justamente como algo muy delicado, porque la salud es carísima aquí en Estados Unidos. Lo último y muy concreto el dato, el próximo debate es cuándo y cuánto se define ahí, crees vos. Bueno, es el 10 de septiembre, el próximo debate, lo va a llevar adelante la cadena ABC. No quería Trump se negaba a debatir rotundamente con Kamala, porque él quería ir en un lugar abierto, con multitudes que lo aclamaran, auspiciado por Fox. No, lo va a hacer ABC o ABC, y va a ser el 10 de septiembre. Después va a haber otros 2 debates en octubre, pero por ahora este es el que está acordado. Por formación y por la pasión que le pone cuando narra estas cosas, gracias, Adrián, siempre un placer escucharte, que estés muy bien. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, espero que no sea tan raro y que esté más seguido, me encantaría. Gran abrazo. Te tiré el chivito. Bueno, buen fin de semana para todos. Que termine bien. Y además gran paraguas tiene, ¿no? Sí, ¿querés cuidar tus ahorros si no sabés cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo y pagar hasta en 12 cuotas. Encontralos en la tienda online y acércate a su salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Nos vamos a ir a la tanda, la última en QR. Algo tiene para contarnos Pablo Ibáñez del celular de Alberto Fernández que tiene la justicia en este momento. ¿Todos lo quieren abrir? ¿Quién lo quiere abrir? ¿Cuáles son los riesgos? Y también vamos a repasar, porque se viene Mesa de 4 y Bobby Mena nos va a regalar unos minutitos anticipando para, claro, un tema, una investigación, una causa que casi no está en agenda, pero nos sigue preocupando de la misma manera, tiene que ver con la desaparición de Loan. A continuación. Últimos minutos de QR. La mejor forma de empezar tus días es con Productos Pozo. Líderes en producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Sé más ricos tus días con Productos Pozo. Pozo siempre te da más. Bueno, primicia de Pablo Ibáñez. ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono celular de Alberto Fernández en manos del Poder Judicial? Pablo. El viernes pasado en este programa informamos que se había allanado el departamento en Puerto Madero
Y en esa ocasión se había conocido que se habían llevado justamente un teléfono celular, en realidad fueron 2, y una tablet. Está en poder de la Policía Federal. ¿Qué ocurre? En la causa hay 2 fiscales. Uno es Carlos Rívolo, el otro es Ramiro González. Ramiro González, que es el que le queda la causa vinculada con la denuncia de agresión contra Fabiola Yáñez, no quiere abrir el celular. Considera que no hay elementos en el celular que puedan aportar demasiado a la causa. ¿Por qué? Porque tiene los elementos del celular de María Cantero y porque tiene además la posibilidad de acceder a esas conversaciones entre Fabiola y Alberto Fernández por el celular de Fabiola Yáñez. Claro. Entonces usted me dirá, ¿para qué se llevaron el celular? Bueno, el celular se lo llevaron por un pedido de Rívolo. Rívolo dijo que había que sacarle el celular porque Alberto Fernández no estaba cumpliendo la restricción de no molestar a Fabiola Yáñez. Y había que corroborar eso. Exactamente. Pero ¿qué hizo ahora Rívolo? Pidió que el celular se abra no con el caso Yáñez, sino con el caso de los seguros. ¿Qué está pasando ahí? El celular lo tiene la Policía Federal y el dilema que empieza hacia adelante es cómo encapsular los contenidos del celular. Si existe la posibilidad de decir, si Ramiro González eventualmente quisiese el material de Fabiola, ¿cómo solo extraerlo de Fabiola? Si Rívolo quiere lo de seguros, ¿cómo lograr determinar qué es solamente lo vinculado por el seguro para no abrir absolutamente la un caja celular de Pandora, que digamos, puede ser ¿no? un manantial de Claro. información periodística, de programas de información rosa y todo lo que quieras para cerrar tu jornada. Gracias, Pablo. Vamos a ver cómo sigue eso. Bueno, se viene Mesa de Cuatro. Va a volver a trabajar Mesa de Cuatro con el profesionalismo que lo hace siempre respecto del caso Logan. Está Roberto Mena con nosotros, conductor de Mesa de Cuatro. Gracias, Roberto, por estar ¿Cómo acá. andás, Pablo? ¿Qué decís? Buenas noches. A ver, la sensación es que de alguna manera y por distintas razones el caso perdió un poco de centralidad. ¿En qué momento está y qué van a presentar esta noche? Está en uno de esos momentos en los cuales hay tantas hipótesis abiertas que un investigador te diría, si hay tantas hipótesis no hay ninguna, ¿no? Que tenga certidumbre, porque tenemos la de la trata, tenemos la posibilidad de una venganza en una interna familiar que tiene que ver ahí con una disputa por los campos de la abuela Catalina, si la gente por ahí se ubica, es la dueña del lugar donde ocurrió el almuerzo del cual desapareció el chiquito. Tenemos algunas más insólitas, la que viene de reflotar, y en esa me voy a detener un poquito, el abogado José Codazzi, que tiene que ver con la teoría del atropellamiento, de que el matrimonio Pérez Cayaba, cuando se fueron de aquel almuerzo, lo hubieran atropellado al nene, lo hubieran lastimado y hasta quizás dado muerte. Codazzi es quien lleva a Laudelina a declarar en esa declaración extrañísima de madrugada. Totalmente, va a ser un personaje clave hoy de Mesa de Cuatro. Vamos a estar hablando muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque rompió el silencio y lo hizo acá, en estos estudios donde estamos ahora sentados. Lo notable es que aquí vino convocado por quién, cuándo, dónde, habló y habló mucho, reflotó esta hipótesis que te diría hoy la defiende con más convicción él que la propia Laudelina, que ya se desdijo ante la justicia, pero no habla donde tiene que hablar, y no por culpa de él, sino porque la justicia no lo convoca, y hay un gran signo de interrogación de por qué no lo convocan. Si él está sospechado de ser el hombre que instigó, armó o por lo menos participó, fue una pieza clave, pues hasta la hizo de remisero. Claro. Primero en un tramo del viaje en un auto prestado por el senador Pellegrini, y en otro se cambian de auto en una estación de servicio, toma el comando él de su propia camioneta y termina consiguiendo que un sábado a las 3 de la mañana le abran una fiscalía y entre las 3 y las 3:41 Laudelina cuente aquella historia de que fue atropellado el chiquito. Bueno, todo eso él ahora lo resucita, por decirlo así, como gran hipótesis y teoría del caso. Y no solo eso, porque hoy también muchos que van desfilando, testigos, les preguntan por otro probable accidente que tiene que ver con un escopetazo. O sea que tenemos la teoría del accidente, la teoría del escopetazo. Por eso te digo, cuando hay tantas hipótesis abiertas, con certidumbre no hay ninguna. Bueno, muy necesario el Mesa de Cuatro de esta noche, con todo el equipo. Ya lo veo a Pablo Ponzone también por allí. Para saber en qué situación está esta causa. Me quedo con esto que hay tantas y ninguna certificada, es decir, que no hay ninguna pista demasiado firme, pero nos quedamos, insisto, a ver con mucha atención. Mesa de Cuatro. Gracias, Bobby. Bueno, nos vamos como siempre con lo mismo que entramos hoy a QR en este viernes, con las voces del día. Y QR hasta la semana que viene a las 9 de la noche. Insisto, quédense con Mesa de Cuatro. Chau. Toda esta semana sentí también que me ponían como
acusando a él y a mí de mezclando todo como en una misma causa, cuando yo no soy villana en esta historia. El villano es él, dije, porque es el que está siendo acusado de golpeador. Tenemos la certeza de que aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no solo se reconociera a las mujeres, también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones. No les bastó con el ataque personal a la familia, no les bastó con tolerar los discursos de odio, no les bastó con un gatillazo en la cabeza y ahora resulta que la responsabilizan porque no tenía una buena custodia o, como decía ayer la tapa de Clarín, vuelve a buscar protagonismo declarando. En términos éticos y humanos siempre se le crea a la víctima y se la acompaña. En términos jurídicos hay que garantizarle al imputado que tenga las garantías procesales. Y en términos políticos, cero impunidad para cualquiera, se trate de quien se trate. La cultura es el cemento que une a los ladrillos en la construcción de una identidad nacional. Los países débiles ponen un ladrillo arriba del otro sin cemento. ¿Vos podés construir una pared? Sí, podés construir una pared. No te apoyes, te pido por favor. El nuevo inicio del segundo cuatrimestre, que mostró el hartazgo de la docencia y la no docencia universitaria respecto del destrato, respecto de la agresión permanente que este gobierno está haciendo sobre todo el sistema público universitario. Y quiero remarcar esto, no solo sobre la UBA, sino sobre el conjunto del sistema público universitario. Lo digo acá, estoy orgulloso que dentro de las cosas que eliminamos el siniestro Ministerio de la Mujer y el siniestro INADI, que se utilizaban para perseguir ideológicamente. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Fue su leitmotiv de campaña. Me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo ir a visitar a Stiz. Yo a Villarroel la quiero en mi equipo, pero porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista. Hoy la pérdida llega a más del 50% desde que Milei es presidente y por eso es que vamos a dar el paro el día de hoy de no inicio de clases en este segundo cuatrimestre. Esta persona estuvo durante 2 meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Pero mientras todo esto está pasando, también en La Nación ayer salió publicado que 1 millón de niños en Argentina se acuestan sin comer. Y decirles que bueno, que pudo ella declarar y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Nos llevamos una agenda de trabajo, dejamos varias oportunidades de inversión. Creo que no hay otro camino que no sea la cooperación internacional. Sí, el actual gobierno tiene la responsabilidad principal de llevar adelante políticas públicas que hagan bajar la pobreza multidimensional. Bueno, tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme. Ridículo, pero esto está sucediendo. 2, la invisibilización de todo este procedimiento. Todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. Y mucho menos puede decir que Maduro fue victorioso, que no tengo datos. Cuando no hubo plata para los jubilados, no hubo plata para los docentes, no hubo plata para los 250.000 despedidos por la caída de la obra pública, no hubo plata para las cajas jubilatorias de las provincias, no hubo plata casi para nada más que para aviones de guerra y para espías. ¿Eso es el cambio?